Los más emocionantes de la década de los 90 se enfrentan en el Calderón, sitúense en el 30 de octubre del 93, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. El Atlético de Madrid jugando de inicio con Diego en la portería, Quevedo, Pedro, Solozábal, López, Juanito, Manolo, Caminero, Luis García, Koseki y Pirri. Ese era el 11 titular del conjunto rojiblanco, con Roberto Solozábal, como ven, como capitán del equipo madrileño. En el Fútbol Club Barcelona, Zubizarreta en la portería, Ferrer, Guardiola, Koeman, Eusebio, Vaquero, Andoni, Goicoechea, Guillermo Amor, Michael Laudrup, Romario y Chiqui Begiristain. Dirigió el partido López Nieto, el colegiado malagueño al que están viendo en sus televisores. Nos acompañan dos protagonistas de aquel partido, dos protagonistas indiscutibles. El hombre que estuvo en el banco, Ramón Armando Heredia, Cacho Heredia, exjugador del Atlético de Madrid, entrenador también del conjunto rojiblanco aquel día. Cacho, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y el hombre que estaba en la punta de ataque aquel día y que participó lógicamente de la euforia de todos los demás, Manuel Sánchez Delgado. Manolo, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vemos ya Atlético de Madrid a Barcelona, un Barça que llegaba como líder, un Atlético de Madrid que era 10º en la tabla clasificatoria, un López Nieto que llevaba, por cierto, 4 años sin pitar al Atlético de Madrid, un Barça que era un señor equipo en aquel momento frente a un Atlético un tanto dubitativo, Cacho. Bueno, sí, porque tuvimos la mala suerte en esa temporada del Atlético de Madrid, que tuvo muchos jugadores con temas de lesiones y eso trastocaba mucho domingo tras domingo para formar el equipo. Pero nosotros sabíamos que jugábamos un partido importantísimo que era contra el Barcelona, que era un equipo difícil, con grandes jugadores, pero nosotros sabíamos que teníamos que demostrarle a la afición todo lo que verdaderamente tiene el Atlético de Madrid, un sentimiento muy grande, ¿no? Estamos viendo ahí a Romario, que fue un protagonista indiscutible del encuentro. Ya verán qué primera parte va a hacer. Aquel día fue un día impresionante del brasileño, Manolo, ¿eh? Sí, sin duda fue un poco el protagonista del partido, sobre todo en el primer tiempo, ya que los 3 goles conseguidos por el Barcelona los materializó él. Y bueno, pues fue una cosa impresionante, porque además todos los goles fueron de una bellísima factura. Van a ver una primera parte pletórica del Barcelona y una reacción épica, heroica, de las que no se ha vuelto a ver prácticamente nunca ya, no solo en el Atlético de Madrid, sino en un campo de fútbol. Balón para Roman Koseki en su primera llegada, Ronald Koeman, el que se ha hecho con la pelota. Risto Stoichkov partió como suplente en principio en el banquillo y no estaba, por tanto, en el 11 titular. Suplentes en el Atlético: Abel, Tomás, Pizo Gómez, Miguel Ángel Benítez y un jovencísimo Kiko. En el Fútbol Club Barcelona, Busquets, Juan Carlos, Nadal, Risto Stoichkov y Quique Estebaranz. Había sido baja por la mañana Toni, que no había superado una prueba de última hora, el lateral izquierdo, y de ahí que Pedro fuera finalmente el titular. Cacho. Sí, porque en este momento sabíamos que contra el Barcelona no podíamos dar ventajas de tener jugadores a lo mejor un poco tocados. Entonces se hizo la prueba a la mañana y como Toni no podía estar, se resolvió por poner a Pedro. Yo creo que las cosas lo ha hecho lo mejor posible por el Atlético de Madrid, ¿no? Ahí va a llegar a por esa pelota Juanma López, enviando el balón por la línea de banda. Jugó Quevedo como falso lateral derecho en aquel partido. Era el segundo encuentro de Cacho Heredia al frente del equipo. Había empezado la temporada Jair Pereira, que acabó marchándose del equipo. Había debutado Cacho la semana anterior en Albacete, creo que con empate a 2 en aquel primer partido. Sí, sí. Pero yo creo que no fue contra cuando se despidió a Jair Pereira. Fue anteriormente de Jair Pereira. Fue el año anterior de que... No, seguro, ¿eh? Sí, seguro. Puede ser. Seguro. Jair Pereira estuvo tienes... hasta la jornada 6. Sí, tienes razón. Perdón. Tienes razón tú. Fue un año realmente hasta jornada 7, porque fíjate qué año, Manolo. Vamos a ver la primera tentativa de Romario, al que va a haber que prestarle mucha atención en el transcurso del partido. Ahí le está cerrando Roberto Solozábal, Jair Pereira, Cacho Heredia, Emilio Cruz, José Luis Romero, Isalín Santos Ovejero y Jorge de Alexandro. 6 entrenadores en una temporada, Manolo. El don de la paciencia, ¿no? Digamos, de los jugadores. Sí, porque lógicamente cuando hay todos estos cambios es porque el equipo no funciona y efectivamente pues las temporadas pues no suelen ser positivas. El Atlético incluso acabó cerquita del descenso aquella temporada. No es que pasaron unos apuros enormes, pero acabó 3-4 puntos del descenso. Un Atlético de Madrid que vivió en este día, en este sábado, su noche más feliz, sin ninguna duda. Ahí están viendo al polaco Roman Koseki, exjugador del Atlético Osasuna, un hombre que se caracterizaba por su enorme velocidad. Ahí ven a Pirri, al exjugador del Real Oviedo. Ronald Koeman situando la pelota en los pies de Andoni Zubizarreta. Juega Koeman, entregándose balón a la banda izquierda. Y está Goicoechea con Koeman. Koeman adelantando para Guardiola, entonces el referente indiscutible en el centro del campo del equipo de Johan Cruyff. De nuevo Goicoechea jugando en corto para Laudrup.
que junto con Romario componían un dueto realmente peligrosísimo. La verdad es que tenían un equipazo en aquel entonces el Barcelona. Sí, tenía grandes jugadores, individualmente eran jugadores que desnivelaban, y eso es lo que le daba una simpleza al Barcelona de cara a los partidos, ¿no? Aquel día se habían quedado en Barcelona sin convocar Iván Iglesias y Julio Salinas, el jugador vasco que no había entrado siquiera en la lista de convocados. Ahí viene a Juanma López, uno de los hombres del centro de la defensa. Había jugado, salía con 3 centrales en principio el Atlético, sí, con Juanito, con Juanma López y Solozábal. No sé si uno de los 3 jugó más por delante de la defensa, como era la disposición que habéis previsto al principio. Bueno, mira, la disposición de la semana fue trabajar y no dejar espacios importantes a Guardiola, porque prácticamente era el punto de referencia que tenía el Barcelona. Entonces tratábamos nosotros con Manolo de que él no lo dejara trabajar con comodidad para que ellos no puedan salir fácil de lo que es cara al ataque. Entonces nosotros teníamos que estar un poco arropaditos, porque si nosotros dejábamos espacio, ellos nos podían hacer mucho daño. Hemos visto el primer disparo de Pep Guardiola, hemos visto a Manolo ahí entrar al quite para robar una pelota, de manera que es el primer parapeto ahí en el centro del campo, ¿no? Sí, lo ha comentado muy bien Cacho Heredia. Lógicamente a mí me mandó esa misión, ¿no? Un poco tapar a Guardiola, porque era el director de orquesta, era el que manejaba todo el juego del Barcelona, y dejándolo suelto pues era prácticamente un suicidio, porque enlazaba muy bien con los puntas arriba del Barcelona. En el primer tiempo, lógicamente, no salió nada. Esto no se hizo, no se presionó como en un principio todos pensábamos. Lo corregimos en el segundo tiempo y de ahí el resultado final, ¿no? Pero en el primero, como vamos a poder ver, es un control y un dominio total por parte del Barcelona. Ahí estamos viendo a Albert Ferrer, están viendo a Luis García, el mexicano, en la punta de ataque. Luis García acabó la temporada como máximo goleador, y como máximo goleador del Atlético llegó también a este partido que se disputa en la jornada 8. Era Zucker, entonces jugador del Sevilla, el máximo goleador de la Liga con 7 goles, seguido por Romario del Barcelona y Codro de la Real Sociedad, que sumaban 6 en aquel momento. Hugo Sánchez, entonces en el Rayo, llevaba 4 tantos después de las 7 primeras jornadas del campeonato. En el Atlético, Luis García era el máximo goleador con 4 goles. En el Barça, el citado Romario con 6. Y Chiqui Begiristain había marcado 5 tantos hasta ese momento de la temporada. Atención a este lanzamiento. Vemos la mano de Manolo. En mano, ¿no? Sí, no hay ninguna duda. Va a poner la pelota en juego Koeman, que le pegaba de maravilla a la pelota, como bien demostró durante sus muchas temporadas en el Barcelona. Ahí conformando la barrera. Siempre hay que estar atento a no forzar muchas faltas ahí, estando Koeman en el equipo contrario. Bueno, sí, porque sabemos que era un jugador que le pegaba muy bien en falta, era un jugador que sacaba, ya se ha visto en la liga, que sacaba muy bien la falta, y bueno, teníamos que estar atentos de no cometer tantos errores cerca del área grande, porque eso le daba también una seguridad al Barcelona, teniendo un jugador como Koeman, que le pegaba muy bien en lo que era todo en estrategia, ¿no? Hemos visto que ha tocado Vaquero el balón. Ahí tenemos a Juanito, al central canario. Golpea Juan Francisco Rodríguez. Juanito, ese balón largo, no llegó Pirri. Había interceptado en principio Eusebio, jugando aquí pegadito a la banda derecha. El balón de Guardiola para Laudrup. Laudrup intenta desbordar ahí a su par, con esa magia que le acompañó durante sus temporadas en el fútbol español. Es Quevedo, el hombre que ahora actúa en el Rayo Vallecano, que había llegado al Atlético de Madrid, que estaba jugando en una posición extraña para él, porque el lateral derecho no era precisamente una posición habitual para él, ¿no? No, yo creo que no, porque él era un volante por derecha, y en ese momento Aguilera no estaba bien porque estaba lastimado, y entonces tuvimos que recurrir a hacer una función que él prácticamente no es que no la entendía, pero no era la exacto. Entonces él se tuvo que adaptar, porque era un jugador que nosotros necesitábamos en esa posición, ¿no? De manera que el Atlético jugó sin sus 2 laterales titulares, Aguilera en la derecha, Toni en la izquierda. Estaba jugando el gaditano Quevedo en la derecha y el burgalés Pedro en la banda izquierda. Van a tener oportunidad de ver un partido realmente impresionante, con detalles técnicos de primerísima magnitud, con el que inauguramos esta serie bajo el título de ¿Qué noche la de aquel fútbol? Partidos impresionantes de la década de los 90, con Real Madrid, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Barcelona como protagonistas fundamentales. Va a poner la pelota en juego el Barça. Estamos en el minuto 7,5 de la primera parte, en un Calderón abarrotado. Un Barça que le tenía comida totalmente la moral al Atlético de Madrid. Ahora lo comentaremos, pero la temporada anterior había sido impresionante. En Liga 1-4, en Copa del Rey 0-5, en Supercopa 1-2. Y eso quedaba en la cabeza, Manolo. Bueno, pues estábamos esperando este partido para un poco contestarle, ¿no? Como así sucedió.
La verdad que los duelos Atlético de Madrid-Barcelona, Barcelona-Atlético de Madrid siempre ha sido de muchos goles, un fútbol muy vertical y un fútbol espectáculo. Yo pienso que era o es, incluso hoy actualmente, pues uno de los partidos más atractivos que puede haber. Hemos visto la primera tentativa, el pase de Manolo para Roman Kosecki, el zurdazo del polaco, y la intervención de Andoni Zubizarreta. Es curioso porque esa misma semana el Atlético de Madrid, no sé si lo recuerdas, con el paso de los años, Cacho, contrató un psicólogo. Esa misma semana contrató un psicólogo. Bueno, sí, casualmente es real. Pero bueno, es una decisión que después se tomó dentro de la plantilla, que el tema del psicólogo yo creo que es una cosa que hay que analizar y ver en el futuro, porque yo creo que aquí la disposición de todo este trabajo que ha hecho el Atlético de Madrid, yo creo que siempre la piedra angular de todo esto son los jugadores. Si los jugadores creen en sí mismos y después ellos se adaptan a lo que uno le puede decir, ellos prácticamente son los que llevan el equipo hacia arriba. Y tú sabes bien, cuando no hay buenos resultados siempre se buscan hacer cosas nuevas dentro de este fútbol tan importante como es la Liga Española, ¿no? Hemos visto ese centro desde el lado derecho, una muy buena salida de Diego, alejando el peligro. Pero está claro que en aquellos años lo del psicólogo, pues supongo que levantaría ciertas reticencias en el vestuario, ¿no? Sí, yo porque creo. es acostumbrado también, ¿no? Sí, pero como ha comentado Cacho, ¿no? Yo creo que el mejor psicólogo, lógicamente, es uno mismo. Es el entrenador también tiene que actuar y tiene que tener esas dotes para animar y motivar a una plantilla. Y se hizo realmente, pues bueno, siempre por el bien del equipo, lógicamente, porque la situación no era buena. Pero yo prefiero, pues como te comenté anteriormente, ¿no? Que uno mismo sepa realmente lo que tiene que hacer. Están viendo que el Barça se ha hecho con el control de la pelota. Atención a Romario, que va a encarar por primera vez Romario. Y Diego ha metido la mano para evitar el primer tanto del partido. Al filo del minuto 10 de la primera parte. Primera intervención de Diego ante la llegada de Romario. Qué bien ha controlado. El brasileño va a dar todo un curso en la primera parte del encuentro. Y esto no ha sido más que el avance de lo que van a poder ver. Ahí detrás López y Solozábal. Aguanta la pelota, pero Diego, que volvía a la titularidad porque había estado lesionado en Albacete. Había jugado aquel partido Abel. Diego ese día fue titular y, como ven, empezó el partido con buen pie. Luego sufriría mucho en la primera mitad del encuentro. Ahí estuvo bien el portero aguantando hasta el último momento, ¿eh? Bueno, sí, prácticamente sí. Fue un partido del primer tiempo que el Barcelona creó situaciones importantes de cara a la portería, pero el Atlético de Madrid no es que no estaba jugando o no estaba metido en el partido. Lo que pasa es que no teníamos a lo mejor el control necesario de lo que era tener un poquito el balón y no dejarlo jugar con comodidad como lo estamos viendo en este momento. Ahí estamos viendo a Manolo buscando la apertura al lado izquierdo. Intentaba llevarse la pelota al conjunto rojiblanco, aunque la perdió prácticamente de inmediato. Veíamos a Caminero, el despeje de Juanito. Pelotazo largo al que intenta llegar Luis García. Luis García, que se va a marchar muy pronto del partido. No sé si ya salió con molestias a ese encuentro, porque se va a marchar muy prontito. Sí, creo que le estábamos recalcando en ese momento, en ese año, el Atlético de Madrid tuvo una racha muy mala de cara a las lesiones y prácticamente Luis García estaba con una lesión y bueno, y él dijo que en ese momento se encontraba como para jugar, pero al transcurrir el partido prácticamente se tuvo que retirar. Balón para Laudrup, ha combinado con Begiristain, intentó llegar el danés, la pelota de nuevo para Quevedo. Quevedo adelantando ese balón largo ya para Kosecki. Ahí vemos a Manolo en el círculo central. Intentaban enviar hacia Luis García, entrada al corte Albert Ferrer. Toca Ronald Koeman. Koeman con el balón controlado. Guardiola, y ahí está Manolo apretándole, como ya comentaba Cacho Heredia anteriormente. Chiqui Begiristain. Tras Begiristain, deja pasar Guardiola. Koeman. Este juego del Barça que obliga al rival a correr detrás del balón en un auténtico martirio para cualquiera de los contrarios, como es en este caso el Atlético de Madrid, Manolo, ¿eh? Sí, lógicamente al Barcelona le tienes que quitar la pelota, si no te vuelve loco, ¿no? Y lo estamos comprobando. O sea, tenían ellos la posesión de balón y nosotros corriendo detrás. Le dejábamos muchos metros, le dejábamos pensar y entonces, lógicamente, un equipo, si le das estas facilidades, al final lo pagas. Ahí está Pirri, que ha conseguido robarle la pelota a Guillermo Amor. Pirri con el balón controlado intenta adelantarlo a la derecha para Kosecki. La cesión, atención a Kosecki, que se va al suelo. Ha salido Zubizarreta, se reclama penalti en esta jugada. El árbitro no va a conceder la pena máxima, incluso van a ver que López Nieto muestra la primera cartulina amarilla del partido por fingir la caída a Roman Kosecki. Parece que se tira, ¿no? Sí, él intenta provocar el penalti, pero Zubizarreta quita las piernas y él con la inercia de la carrera pues se deja caer, ¿no?
Sí, la verdad que no es penalti. Lo bien que se hubiera venido ese penalti, Cacho, no hubiera venido fenomenal, porque a lo mejor eso también le daba una tranquilidad importante al Barcelona de cara al partido. Balón para Goicoechea, adelanta Goicoechea en esa pelota, interviene Romario. De nuevo Goicoechea, Guardiola, ahí la presión tanto de Luis García como de Manolo. Goicoechea cambia a la derecha, el control de Albert Ferrer. Ferrer con el balón controlado en corto hacia Eusebio, Eusebio con Guillermo Amor. Amor de nuevo jugando esa pelota con Ferrer, Ferrer para Guardiola, Guardiola para Vaquero, Vaquero en corto con Goicoechea de nuevo, Goicoechea con Romario, que persigue, como ven, Roberto Solozábal. De nuevo Guardiola, Guardiola entregando hacia la demarcación de Eusebio. Eusebio con el balón controlado, ya ven que el Barça mantiene la posesión de la pelota. Guillermo Amor, Amor para Vaquero, Vaquero para Guardiola, atención ahí a la llegada de Begiristain, ojo a Romario por detrás, Romario, primer gol del partido. Romario marca el primer tanto del partido, 14 minutos de la primera parte, una gran jugada del Barcelona. Guardiola en profundidad para Chiqui Begiristain, este envía atrás hacia Romario y con la pierna izquierda anota el primer tanto del encuentro. La consecuencia, Manolo, pues de tanto toque de balón y tanta posesión de pelota del Barcelona. Sí, no, ahí está el resultado, ¿no? Nosotros presionábamos cuando realmente ya lo tenían los jugadores del Barcelona el balón en su poder, cosa que es totalmente que no se puede permitir. Entonces, bueno, jugaron con mucha comodidad. Y bueno, ahí han demostrado que técnicamente el Barcelona, bueno, pues era muy superior y fíjate qué gol, ¿no? O sea, prácticamente han participado todos los jugadores. Una pizca de suerte Romario porque el balón le entra por entre las piernas a Diego, pero la jugada es maravillosa. Ahí vemos la reacción del banquillo del Barça. Vemos a Juan Carlos, un exjugador del Atlético de Madrid, que entonces estaba en las filas del conjunto barcelonista. Y a partir de ahí las cosas se complicaban mucho para el Atlético, Cacho. Bueno, sí, se complicaba mucho porque prácticamente ellos estaban triangulando y tenían posición del balón y le daban una facilidad enorme al balón. Y nosotros estábamos corriendo prácticamente un poquito detrás del balón. Y entonces eso para nosotros también era un problema muy grande de cara al partido, ¿no? Ahí vemos al Barça ya con el marcador a favor. Sigue monopolizando el uso de la pelota. Goicoechea entregando para Laudrup. Ahí Laudrup buscó la pared. Ha recuperado el Atlético de Madrid saliendo desde atrás con la pelota controlada. Es Juanito. Levanta la cabeza Juanito buscando algún compañero al que enviar ese balón. Por la derecha entraba Kosecki, pero vuelve a recuperar el Barcelona. Koeman. Sobre todo porque en ese momento sí que vuelven los fantasmas, ¿no? De todas las derrotas pasadas contra el Barça, cuando te ves por detrás y sobre el campo. Sí, sí. Nosotros en ese momento, pues bueno, intentábamos, iba solo 0-1, intentábamos empatar rápido, pero veíamos que el Barcelona seguía insistiendo y bueno, estaba siendo muy superior. Entonces, pues sí, evidentemente con otras, aunque ahí están fuera de juego. Está posicional. Esta jugada es una jugada complicada porque él está en posicional, pero luego la pelota va a Begiristain. Sí, es cierto, sí. Y Begiristain ya la echa atrás, ahí ya sí está en posición correcta y Romario anota el primer tanto del encuentro. Ahí está jugando Pirri ante un Atlético que todavía solo ha conseguido un disparo a puerta, que el disparo de Kosecki a pase de Manolo en los primeros minutos de partido. Caminero ha entrado muy poquito en juego todavía, luego sería un hombre determinante en el partido. Pedro intentaba adelantar ese balón para Luis García y el balón se perdió por la línea de banda. Ahí vemos a Goicoechea, hombre polivalente que estaba jugando este día prácticamente como lateral izquierdo, aunque él era un delantero. Así triunfó por lo menos en sus primeros equipos. Ahí vemos a Luis García que se retira y entra Kiko. Es el primer cambio del encuentro. Kiko que estaba en sus primeros años entonces, ¿claro? Sí, fue en sus momentos que prácticamente no era una persona que era grata para la afición. ¿Por qué? Porque no había entrado lo que él de lo que él se esperaba, pero con el correr del tiempo demostró que era un gran jugador y ya se ha visto prácticamente en los años que estuvo jugando en el Atlético de Madrid, ¿no? El balón de Romario. Romario adelantó esa pelota y le va a quedar a Roberto Solozábal. Era un Kiko todavía incipiente. Yo no sé si era en su primera temporada, pero desde luego la cara que hemos visto es de un chaval jovencísimo que venía del Cádiz todavía con un corto bagaje, ¿no? Sí, además con poco pelo. Yo creo que estaba haciendo la mili por aquel entonces. Estaba haciendo la mili, sí. Sí, estaba haciendo la mili, Manolo. Ya empezaba a despuntar Kiko y
y fue entrando poco a poco hasta convertirse en un titular indiscutible. Ahí está el pase al interior del área, Manolo, y la gran parada ha sido de Zubizarreta. Un gran remate de Manolo en plancha de cabeza, merecía el gol la jugada. Impresionante el remate, pero muy bien Zubi bajo los palos. Sí, fue una oportunidad ahí que tuvimos, un buen centro, y bueno, me anticipé yo entre los dos defensas, pero Zubi estuvo bastante ágil debajo de los palos. Muy difícil el remate porque le bota justo delante, gran remate dentro del área, que podía haber significado el empate a 1 en el marcador. Minuto 18 de la primera parte y el Barça ganando por 0-1. Pirri, atención a Kiko, no puede controlar el gaditano. El balón se le queda en las manos a Zubizarreta. Ferrer jugando con Eusebio hacia Guardiola. Esta liga fue la que el Barça acabó ganando con aquel célebre penalti de Jukic. Acabó ganándola en la última jornada. Balón para Laudrup, se ha marchado bien, pero reaccionó para robarle la pelota Caminero. En defensa recupera el Atlético por medio de Juanito. Ahí Juanito tiene la sangre fría, que a veces para el entrenador supongo que es al borde del infarto, ¿no, Cacho? No creo, porque cuando tú tienes jugadores de la característica como él, que era un jugador técnico, tú sabes que le va a dar tranquilidad, y entonces son cosas que a veces uno, claro, cuando está afuera se da cuenta a veces que no puede hacer esas cosas, pero uno cuando tiene un jugador de la característica de él, eso también le transmite seguridad también para el equipo y para él en lo personal, ¿no? Y Juanito era un jugador de eso, un jugador técnico, un jugador que como se dice en el refrán, dice, a veces te hace poner los pelos de punta, pero bueno, son cosas que en el fútbol tienen que pasar esas cosas, porque si no pasan esas cosas con estos grandes jugadores, quiere decir que uno no cuenta con la calidad técnica que tienen que tener los jugadores, ¿no? Ahí juega la pelota de Kiko, intenta llevarse el balón. El gaditano lo perdió ante Ferrer. El Atlético había conseguido llegar un par de veces hasta la portería contraria y lo va a intentar Koseki, pero todavía era un fútbol poco hilvanado el que se veía en el equipo rojiblanco, Manolo. Sí, debido quizás también a al buen posicionamiento del Barcelona, ¿no? O sea, ellos, yo creo que tuvieron en el primer tiempo mucho más orden, mejor colocados dentro del terreno de juego. Tenían más la pelota y nosotros salíamos un poco a la contra. Nosotros estábamos más en nuestro terreno y jugábamos pues más rápido, con menos toques. Aunque es el fútbol, ¿no? Era nuestro fútbol salir a la contra y esperar alguna acción aislada para conseguir el empate. Pero pronto veremos que otra vez el Barcelona coge las riendas y de cara a portería fueron muy efectivos, porque llegaron 4 veces a portería en el primer tiempo, consiguieron 3 goles. Ahí vemos a Antonio Jesús López Nieto, que curiosamente volvía a dirigir este día al Atlético de Madrid después de 4 años sin hacerlo. Las declaraciones del presidente del Atlético, Jesús Gil, en contra de los árbitros. Había motivado un grupo de los mismos, se hubiera negado a dirigir al equipo rojiblanco durante un tiempo. Uno de ellas era López Nieto, y esta temporada por fin se decidió a hacerlo, a dirigir al conjunto rojiblanco, pero insisto, hacía 4 años, desde noviembre del 89, en un partido en Mallorca que acabó con empate a 0. López Nieto no había dirigido ningún partido al Atlético de Madrid. Estamos en el 30 de octubre del 93. Temporada 93-94. Atlético de Madrid, Barcelona. De momento está ganando el Barça por 0-1. Es un partido con un montón de emociones por delante. Atención a ese balón del Atlético. La primera llegada desde atrás con muchos efectivos. Ahí está el centro de Manolo, segundo palo. No va a llegar Ferrer. Tampoco había llegado ninguno de los compañeros al remate. Se perdió ahí una buena oportunidad para el equipo rojiblanco. Ferrer situándose en defensa. Pedro el que va a poner la pelota en juego. Ahí vemos a Pedro metiendo la pelota hacia la frontal. Koseki intentó buscar el pase horizontal, ha recuperado momentáneamente la defensa. Balón de Romario para Vaquero. Vaquero con el balón controlado. Ahí está Vaquero entregando para Ronald Koeman. Estamos ya en el minuto 22. Pronto van a volver a suceder cosas importantes. Goicoechea para Eusebio. Amor. Guillermo Amor presionado por Pedro. Guardiola. Ahí la presión sí surtió efecto. Provocó el error de Guardiola. El balón para el Atlético de Madrid. Juega Kiko. Lo que pasa es que no hay capacidad de sorpresa ahí porque el Barça se ha replegado rápidamente. Se no se le juega muy rápido.
El Barça en ese momento, si se lo presionaba, ellos tenían problemas para coger el balón. Si se le daba espacio y no se lo presionaba, entonces tú sabes que ellos te podían crear muchas situaciones de goles, ¿no? Entonces cuando el Atleti de Madrid presionaba en la zona que tenía que presionar, es donde ellos prácticamente perdían poder con el balón, ¿no es cierto? Hemos visto ahí una tentativa de Quevedo para llegar al remate de cabeza. Ya anteriormente Manolo había cabeceado un balón dentro del área con mucho peligro. Balón para Eusebio. Eusebio se equivoca en el pase, el balón se pierde por la línea de banda. Laudrup no pudo alcanzarlo. Habrá pelota, por tanto, para el Atlético de Madrid. Juanma López. López para Caminero. Caminero con el balón controlado. Ha conseguido zafarse del primer marcador, pero tiene prácticamente hasta 3 hombres delante. Apura la jugada por esa línea. Y hay saque de banda de nuevo a favor del conjunto madrileño. López, Chiqui Begiristain, el hombre que tiene delante. Juanma López entregando ese balón. Caminero, el que había tocado primero, intentó hacerlo después de cabeza. El empalme de Pirri. Y Zubizarreta atenazando ese balón contra su pecho para evitar complicaciones. Vemos repetida la acción con el golpeo de Pirri desde fuera del área. Balón muy centrado. No tuvo problemas Zubizarreta en detener. Juega Ferrer. Ferrer entregando para Guillermo Amor. Amor, atención a Romario. Control con el pecho, se la lleva con la derecha. Atención a Romario. ¡Gol! Gol de Romario. Una maravilla el gol del brasileño. 0-2, minuto 24 de esta primera parte. Un gol que resume todas las cualidades técnicas y físicas del jugador. Un control de pelota maravilloso y un sprint corto realmente importante, porque Solozábal se ha quedado muy atrás al intento de cogerle, Cacho, ¿eh? Eso era lo más importante que tenía Romario. Cerca del área era un jugador prácticamente que hacía mucho daño y era un jugador rapidísimo. En metros cortos era un jugador que, fíjate, que le ha quedado el balón cerca donde él prácticamente iba a buscar el balón para pegar el golpeo. Y bueno, lo ha cogido a lo mejor en un momento a Solozábal, porque Solozábal es un jugador rápido y lo ha cogido a lo mejor mal parado, y entonces le ha sacado la ventaja necesaria. Es un gol impresionante. Es un espectacular. Yo creo que ahí resume un poco lo que es un jugador completo, lo que es el control con el pecho y el regate por encima, el cambio de ritmo que en ese momento tiene, y después cómo define, ¿no?, con la izquierda, ¿no? Por lo tanto, o sea, lo tiene todo. Es un gol impresionante porque se lo fabrica él solo. Controla con el pecho, se la adelanta, se la pone en el lugar, sprinta para dejar atrás al defensa y con la izquierda, con la otra pierna, define de maravilla cruzando al siguiente palo. Y todavía no ha acabado el festival de Romario, que hizo cosas impresionantes todavía en esta primera parte. 0-2, minuto 26 de la primera parte. Ahí está Ronald Koeman, va a recuperar la pelota Kiko para el Atlético de Madrid. Posibilidad para Caminero. Atención a José Luis Pérez Caminero, que envía para Kosecki en la derecha. Ahí está Roman Kosecki delante del Jon Andoni Goicoechea. Balón para Kosecki, que mete el centro. Segundo palo Manolo. Ha llegado muy forzado para intentar el remate. Y el balón se pierde por la línea de fondo. La cara es de verlo difícil, ¿eh? Sí, estaba complicado, lógicamente, con 0-2 en el primer tiempo y con dominio del Barcelona. Aunque tuvimos una reacción, como se ha podido ver, a raíz del 0-1, intentamos conseguir el empate, pero este gol ya nos mató ahí en el primer tiempo. Después, posteriormente, vendría otro y bueno, eran darle muchas ventajas al Barcelona, ¿no? Pero afortunadamente en el segundo tiempo reaccionamos. Ahí está jugando Laudrup. El Atlético estaba entonces inmerso también en la Copa de la UEFA. Jugaba 3 días después frente al Ofi Creta en el estadio Vicente Calderón. Ahí está jugando Pedro. Pedro entregando para Pirri, esperando Caminero el control de la pelota. Caminero enviando largo a la banda derecha. Ahí está Kosecki buscando a quién enviar ese balón. Aparece Manolo en el segundo palo. Ahí está el control. Intenta Manolo zafarse de Ferrer. Ha metido la pierna Ferrer. No era ni mucho menos una papeleta fácil Ferrer, porque en aquel momento estaba en su momento dulce, ¿no? Sí, era un jugador muy rápido, muy difícil de desbordar. Y prueba de ello, pues, ha estado muchos años en la élite y en la selección española. Era un jugador que no era muy de una complexión fuerte, pero era rapidísimo en espacios cortos. En ese momento, desde el banquillo, supongo, Cacho, que el partido se ve, si no perdido, casi perdido. 0-2 frente al Barça.
muy difícil. Sí, más contra el Barcelona, porque tú sabes muy bien que el Barcelona cuando va ganando se pone por delante 2-0, se complica mucho, porque ya cuando entras después en el vestuario tienes que analizar y ver cuál es lo más importante para el bien del equipo. Y bueno, en el segundo tiempo el Atlético de Madrid salió a jugar como realmente tenía que jugar y después se reflejó el resultado que quedó plasmado, ¿no? Juega la pelota Goicoechea para Ronald Koeman. Ronald Koeman con Vaquero. La clave de esta primera parte, el Barça le ha quitado totalmente el balón al Atlético, que solo goza de él en contadas oportunidades. Balón para Laudrup. Interceptó Juanma López. Posibilidad de contraataque ahora para Juanito. Juanito desplazando para Caminero por el lado derecho. Caminero sirve largo, la velocidad de Kosecki. Atención a Kosecki, que se planta ante Zubi. Va a meter la pelota hacia afuera. Y el balón se estrella en el lateral de la red. Ha sido la mejor llegada del Atlético junto con aquel remate de cabeza de Manolo. Contraataque ahora del conjunto rojiblanco. Y ahí sí que se ve dónde se le puede hacer daño al Barcelona. Manolo con velocidad y de primera, tocando la pelota rápido. Sí, lógicamente eso lo sabíamos. Lo que pasa es que el Barcelona, al ponerse tan pronto el marcador a favor, pues nos costó mucho más hacer este juego que a nosotros nos convenía. Pero efectivamente, así es como realmente se tiene que jugar el Barcelona, con rapidez y con velocidad. He visto además que llegaba Manolo al remate ahí cuando Kosecki se metía por la derecha, pero no pudo enviar la pelota atrás, se le fue al lateral de la red. Y López supongo que desesperado con Romario. Pero... Bueno, sí, con Romario se puede desesperar cualquier rival, ¿no? Pero bueno, es un jugador que está dentro del terreno de juego y bueno, hay que tratar de dejarlo que él no tenga la movilidad necesaria que tiene que tener. Nosotros sabíamos que si nosotros le dejamos espacio a él, era un jugador muy inteligente y un jugador que siempre el 1 contra 1 trataba de salir con rapidez. Estamos viendo a Miguel Ángel Nadal. Estaba preparándose en la banda por si fuera precisa su participación en el juego, ya que ha quedado tendido en el suelo un compañero. Mario había sufrido un golpe ahí en la jugada con Juanma López. Sabemos a Diego. Y esta es la definición del segundo gol del partido. El disparo con la pierna izquierda cruzado ante la salida de Diego. De momento Romario había marcado los 2 tantos del partido y con estos 2 ya sumaba 8 en el campeonato de la regularidad. Parece que se ha recuperado ahí Romario. No sé si se le ocurren maldades a esa altura del partido. Manolo dice, a ver si hay suerte y se va. Sí, a ver si... Porque eso era una ayudita, ¿eh? Claro, y bueno, y fíjate quién está sobre el balón ahora, Koeman, ¿no? O sea, también un especialista en falta. O sea, el Barcelona tenía jugadores en todas las líneas muy importantes y magníficos jugadores. Por lo tanto, estábamos ante un grandísimo equipo. Va a haber cambios. Se va a retirar Chiqui Begiristain y va a entrar Nadal. Ha habido cartulina amarilla para Juanma López por esa entrada sobre Romario. Un cambio que daba cierto aspecto un poco más para contener, ¿no? Para tener más asegurado el partido. Yo creo que sí, que en ese momento a lo mejor habrá hecho el cambio el míster para ver si se podía facilitar más el resultado más amplio, porque fíjate, sacar un jugador que prácticamente es atacante y poner un jugador que es volante, es centrocampista, exacto. Y de ahí, si tú te pones a analizar, que ellos a lo mejor con el 2-0 no estaban a lo mejor tranquilos como se tenía que esperar, ¿no? Porque veía que el Atlético de Madrid todavía quedan 45 minutos y tenía que dar el todo por el todo. Ya sabemos cómo es Cruyff, y antes del partido Cruyff, que no estaba muy contento. El Barça venía de ganar al Oviedo 1-0 en un partido muy malo en el Camp Nou. Ya había anticipado esa semana que no estaba contento y que dependiendo de lo que hicieran aquí había gente que iba a salir del 11 de inmediato. Y ya sabemos que Cruyff no se andaba con risas. Si lo decía es porque podía hacerlo perfectamente, sobre todo porque tenía una plantilla enorme y de jugadores todos ellos muy competitivos. Enorme en cuanto a calidad, porque curiosamente Cruyff ese año solo tenía 18 jugadores en el primer equipo. No quería una plantilla amplia el holandés. Ahí está Pirri. Ha conseguido sacar la defensa. El lanzamiento de Pedro, que le pegaba con mucha fuerza desde muy lejos. Lo intentaba con cierta frecuencia y Zubizarreta ha conseguido enviar a córner. Fíjate lo que es la circunstancia. Prácticamente el Barcelona tenía el balón, pero fíjate que el Atlético de Madrid llegó dos o tres situaciones claras. Esta es la tercera. Esta es la tercera y fíjate, nosotros no teníamos posesión tanto del balón. Lo que pasa es que se le estaba dando un poco de seguridad y de tratar de hacer las cosas
y sabiendo que nosotros teníamos que jugar de esa manera, porque a ellos les traía también bastante problemas jugarle de la forma que estaba jugando el Atlético de Madrid en ese momento. En cuanto a fútbol, el Barça estaba siendo muy superior, eso Exacto. es verdad, pero el Barça ha llegado 3 veces y ha metido 2 goles. Exacto. El Atlético ha llegado Exacto. 3 y no ha metido ninguno. Y no hemos metido ninguno. Sí. Esa fue la diferencia, ¿no? Que efectivamente ellos conseguían rematar un poco todas sus acciones en finalizar en gol, y nosotros lo intentábamos y nos veíamos un poco impotentes. Entonces, bueno, la situación era bastante delicada. Ahí, atención a Romario, que se ha marchado. Atención a Romario, que va a encarar por encima. Balón al larguero. Al larguero el disparo de Romario. Minuto 33. Romario, que seguía con su festival particular. Con qué picardía ha tocado, con qué calidad. Enviando la pelota por encima del portero, pero esta vez se encontró con la madera. Cuarta llegada del Barça. Atención a Manolo, que mete ese balón para Kiko. Sale Zubizarreta. Se hace con la pelota el guardameta vasco del Barcelona. Vemos a Romario cómo se marcha de Solozábal. Y qué bien mete el pie debajo del balón para impulsarlo por encima, pero esta vez la madera repele lo que tenía toda la pinta de ser el 0-3. Qué maravilla, todo lo que hacía lo hacía bien, todo, ¿eh? Qué maravilla de jugador. Sí. Balón para Ferrer. Ferrer adelanta esa pelota, atención porque van a pasar cosas muy pronto. Balón para Laudrup, atención a Laudrup. Romario, que se va a quedar solo. Romario, gol. Gol de Romario, que firma el tercer tanto del Barça y el tercero de su cuenta particular. 34 minutos de la primera parte en el Calderón. Atlético de Madrid 0, Romario 3. Ha marcado el tercero el brasileño, que había rematado 5 veces a portería en la primera parte. Había metido 3 goles. Una la había enviado al travesaño y otra había hecho una gran parada Diego. Se ha llevado un golpe en el remate porque le ha pegado el defensa. Aquí lo vamos a ver, el pase de Laudrup de los suyos sin mirar, metiendo la pelota al hueco. Y ahí en el intento de Romario va a llegar el defensa y le mete la pierna golpeándole. El pase es impresionante. Con estos asistentes también uno tiene ciertas ventajas, ¿eh? Marca de la casa. Laudrup era extraordinario en cuanto a asistencias, en cuanto a generosidad con los compañeros, y esto es una prueba de ello. O sea, asiste magníficamente a Romario, que siempre está situado cerquita de la portería, y define después al final muy bien. 0-3, minuto 35. Y en ese momento Heredia en el banquillo se pensaba, vámonos para casa porque aquí nos puede caer. Se venía el mundo, monstruo. Se venía el mundo por la sencilla razón que cuando con un equipo como este y en el primer riesgo tiempo, en ese momento es que te puedes ir con un 7 a casa tranquilamente. Exactamente, sí, porque prácticamente, mira, yo estaba con el doctor ahí y le decía al doctor, mira, el doctor González, digo, doctor, si lo para el partido en este momento, que sea para entrar al vestuario y tratar de hablar y arreglar un poco esto, porque no se puede tener tanta injusticia como la estábamos teniendo. Fíjate, ellos crearon 4 situaciones de goles y metieron 3. Y entonces, bueno, era un momento que tú cuando estás en un banquillo te das cuenta de que irte al vestuario con 3-0 y llegar a veces y no convertir, tú no lo puedes creer, pero en la realidad estaba latente. Entonces tendríamos que esperar el segundo tiempo y ver la posibilidad y demostrar que nosotros estamos con una afición como la del Atlético de Madrid, tratar de, no sé si de dar vuelta al resultado, pero tratar de acortar el resultado, ¿no? Había 2 soluciones, o parar el partido o cambiar el 10 de bando y que se pusiera la rojiblanca. Sí, ahí desde luego cuando llevas ese resultado en contra, pues bueno, piensas de todo, ¿no? Piensas de todo menos que puedes ya remontar un partido. 0-3 ya no se te pasa por la cabeza, con 0-2 todavía, bueno. Y con lo que queda de partido todavía, ¿no? Por lo tanto, bueno, nosotros esperábamos lógicamente a que terminara el primer tiempo, a intentar, pues, en los 10 minutos del descanso corregir los defectos, como así sucedió en el descanso, y bueno, y empezar de nuevo, empezar 45 minutos pues yendo a por el partido, que así fue como se produjo. Va a poner la pelota en juego el Barcelona, minuto 37 de la primera parte, el que se va a cumplir. Aquí vemos al Per Ferrer. La entrada de Manolo, que también hacía falta. También, lo que pasa es que estaba muy enfadado ahí con el 0-3. pero en fin, yo creo que también lo que faltó un poquito por parte nuestra, ¿no? Acciones así un poquito de agresividad, que fue lo que nos faltó en el primer tiempo. Que esta agresividad sí la tuvimos, esa actitud la tuvimos en el segundo tiempo, como después veremos. Balón de Zubizarreta. El Barça, por tanto, en este momento pensaría que el partido estaba completamente decidido. Era lógico, 0-3, tenía el partido completamente controlado, el balón en su poder de manera casi permanente.
Pero va a haber grandes sorpresas en el desarrollo del encuentro. Juega la pelota Ronald Koeman, entregando para Albert Ferrer. Albert Ferrer entregando a la derecha para Laudrup, que aparece por un lado, por otro, da igual. Laudrup metiendo la pelota hacia el lado derecho, interceptó Pirri. Ahí sale ya a la contra el Atlético de Madrid. Iba a tener oportunidades para descontar ventaja, por lo menos antes del descanso, pero iba a seguir con el mismo malfario que hasta ese momento, con la misma falta de tino ante la portería contraria. Ahí la presión surte efecto, posibilidad de contraataque. Ya estaba Manolo yéndose por la izquierda. Y Kiko, objeto de falta que acaba de indicar López Nieto. Insisto lo que comentábamos antes, para que ustedes piensen lo que podían pensar en ese momento los jugadores del Atlético de Madrid. El Barça, la temporada anterior, había jugado 6 veces contra el Atlético, y en esos 6 partidos le había hecho un parcial de 21-4. Y en los 3 partidos jugados en casa le había ganado 1-4 en el Calderón, en un partidazo de Stoichkov, 0-5 en la Copa, que si no recuerdo mal fue motivo ya de la división o marcha de Luis Aragonés aquel día, en un partido de Copa entre semana, y 1-2 en la Supercopa. Con todo eso metido en la cabeza, en el cóctel mental, pues uno estaría muy al borde de la desesperación, ¿no? Sí, sí, muy difícil superar todo esto, aunque en ese momento no piensas en los otros partidos, piensa en este primer tiempo, en este baño, entre comillas, que te está dando tu rival. Y que, lógicamente, como he comentado, o sea, teníamos ganas de terminar, de que nos fuéramos al descanso y un poco, pues, estar un poquito juntos para saber lo que había pasado y salir con otro talante en el segundo tiempo. De todas maneras, yo creo que el Barça se puso tan cómodamente arriba en el marcador, con tanta amplitud, que también tuvo cierto relajo a partir de este momento. Relajo lógico, sí, porque cuando uno se ve con 0-3, lo que menos piensa es que le van a remontar el partido. Sí, sí, ellos quizás también ahí pecaron de un poquito de soberbia, ¿no? Ellos, como estás viendo, si hubieran querido un poquito más, forzar un poco la máquina, a lo mejor no hubieran hecho más goles. Ahí está, atención a esa jugada, Manolo, y ha sacado Nadal enviando a córner. Era la 4ª llegada del Atlético de Madrid, segunda tuya, y todas ellas con peligro, pero ningún gol todavía en el casillero del Atlético de Madrid. Sí, sí, fue una pena antes del descanso, que es lo que queríamos, conseguir un gol, porque fíjate que iba bien, pero que lo importante en el descanso, lo que pasó fue que si metíamos un gol en los primeros compases del segundo tiempo, pues podíamos remontar el partido, como así sucedió. Va a poner la pelota en juego el Atlético. Minuto 40 de esta primera mitad. Vemos a Eusebio en el primer palo. Andoni Zubizarreta pendiente de las marcas. Ha hecho buenas paradas Zubi. Lo que llevamos de partido, particularmente aquella a Manolo abajo con aquel remate de cabeza. A poner la pelota en juego el Atlético. Lanzamiento en corto, Koseki. Intenta Koseki marcharse con el balón hasta la línea de fondo. Hay una nueva caída. López Nieto dice que no hay nada. Incluso le dice a Koseki que a la próxima irá a la calle, porque recordemos que ya le había sacado una por fingir una caída anteriormente. Aunque esta ofrece más dudas, ¿no? Por lo menos en la primera toma. Ya luego en la segunda ofrece menos. Gran Koseki. Yo tengo muy buenos recuerdos de Koseki. En casa tenía piscina, ¿no? Koseki también. Sí, sí, pero era un jugador muy desequilibrante, muy rápido, explosivo y que nos ayudaba muchísimo en tareas ofensivas. Bueno, a veces esas cosas dan resultado. Imagínate que el árbitro pica, le pita el penalti y te vas al descanso con el 1-3. No será ni la primera ni la segunda vez que eso pasa. Sí, sí, sí. Balón de Ronald Koeman, entregando para Eusebio, que ha cambiado de banda. Ahí está Eusebio con el balón controlado, se equivocó en la entrega, se la dejó a Caminero. Caminero mete para Roman Koseki. Desde atrás Miguel Ángel Nadal, la pelota de nuevo para Koseki. Se la ha entregado sin querer a Laudrup. Recupera por tanto el Barcelona. Laudrup la mete para Amor. Amor combina con Romario. Autor de 3 goles hasta el momento en el partido. Solozábal le lanzó ahí la pierna. No le arrebató la pelota. Balón para Laudrup de nuevo. Laudrup mete un gran pase también, pero ha interceptado bien la defensa. Vuelta a empezar, balón para Pedro. Y Vaquero intentando recuperar el balón. Manolo sirvió para Pirri. Pirri metiendo ese balón largo para Kiko. Y la cesión atrás para el guardameta, para Andoni Zubizarreta por parte de Nadal.
Atlético no iba a perder, sin embargo, la cara al partido. Incluso en los minutos que restan de la primera parte va a tener alguna oportunidad muy clara. De hecho, este que conviene destacar con ese marcador adverso tan amplio de 0-3. El que más al que menos invita casi a bajar los brazos. Balón para Caminero. Caminero buscando la apertura a la izquierda. Ahí aparece Pedro. Pedro jugando con Koseki, se marcha de Koeman. Atención a Koseki, que se perfila para el tiro. Llegó a tocar tal vez Manolo ahí dentro del área. Y el balón se ha perdido desviado. Sí, se le veía un poquito más contemporizador al Barça, ¿no? Sí, por esa relajación ya con ese resultado tan favorable y tan contundente de 0-3. Y nosotros un poco a la desesperada, ya pues, bueno, también con acciones un poco individuales. Pero, hombre, para intentar igualar un poco, conseguir ese gol, ¿no?, que nos permitiera pues afrontar el segundo tiempo con más garantías. No fue así y todo lo dejamos para el segundo tiempo. Y ha tocado López ese balón, recuperó sin embargo el Barcelona. La pelota para Miguel Ángel Nadal. Nadal se equivocó en la entrega, había recuperado el Atlético, pero vuelve a la carga el Barça. Ahí Vaquero por el centro buscando el desmarque junto a Romario. Ha metido la cabeza Pedro. Caminero echando la pelota al suelo. Guardiola recupera para el Barcelona. El control de Laudrup. Intentó marcharse en el 1 contra 1. El rebote para Juanito, que sale ya con el balón controlado. Juanito adelanta ese balón para Manolo. Manolo lo adelanta también para Kiko. No hay entendimiento. Y el balón para Zubizarreta. Minuto 44 de la primera parte. Con 0-3 para el Barcelona en un Calderón abarrotado. Y la jugada había sido parada anteriormente por falta a favor del Atlético. Ahí. Falta sobre Kiko. Balón a la izquierda para Pedro. Atención a Pedro, que mete el centro. Zubi. Se hace con la pelota el guardameta del Barcelona. En corto Zubi. El Barça ya pensando también en el final de la primera parte, en irse con esa comodísima renta de 0-3. Y ahora, de un momento a otro, acabará la primera parte. Y en el vestuario, ¿qué se comenta, Cacho? No, en este momento, mira, hay que ser simple y realista de esto. Cuando tú vas con un resultado en contra, más contra un equipo como es el Madrid, lo que trata de hacer es corregir un poquito y creer en los jugadores que tienen en ese momento y hacer lo que verdaderamente tiene que hacer el jugador, simpleza y prácticamente echarle un poquito más de casta, porque esta es la razón de esto, que si nosotros lo dejamos seguir jugando en el segundo tiempo de la manera que ellos jugaron con simpleza y nosotros no íbamos como teníamos que ir, entonces eso nos podía hacer más daño. Entonces eso es lo que se habló y después lo que se hizo en el terreno de juego, lo hicieron los jugadores, lo hicieron con una simpleza más correcta y de ahí salió el resultado que se quedó reflejado, ¿no? Ahí Zubizarreta se ha hecho con el balón. Hemos visto un nuevo tiro de Manolo con un balón que se marchó a córner. Ahí tenemos a Quevedo, el hombre que jugaba como lateral derecho. Se le va a indicar ahí una falta al portero. O por la presión al portero. Y balón, sí, por tanto, para el Barcelona. Va a ser Zubizarreta, por tanto, el que ponga la pelota en juego. Estamos ya en tiempo añadido. 46 minutos de la primera parte con 0-3 en el marcador a favor del Barcelona. 3 goles de Romario, que ha dado todo un curso de fútbol en esta primera mitad, bien secundado por otros como Guardiola o Laudrup, también muy destacados en esta primera parte. El propio Guillermo Amor. Hay falta sobre Manolo. Una última tentativa ya para el Atlético de Madrid. Va a poner la pelota en juego Pedro con Manolo, mientras vemos repetida la acción. Caminero en corto. Quevedo. Muy cerrado ahora ahí el Barcelona con Guardiola como vértice. La pelota para Pedro, va a meter el centro Pedro. Ese balón se quedaba suelto, se va a marchar a córner. No cejaba el Atlético en el empeño por recortar distancias antes de irse al descanso. Minuto 47 el que se cumple en este momento. Y esta sí que puede ser ya la última llegada de peligro del Atlético de Madrid. Vamos a Juanma López ahí, que ha subido el ataque. Pedro, el que ha sacado. Despeja la defensa. Balón que se pierde por la línea de banda. De nuevo Pedro.
El control de Pirri. Apura hasta la línea de fondo Pirri. Un gran caño sobre Laudrup. Continúa Pirri. Atención a la jugada. Y ha provocado el saque de esquina. Nueva posibilidad para el Atlético. López Nieto ya pensando en pitar el final, pero como prácticamente se sucede en las situaciones de peligro, está dando un poquito de margen todavía. Ahí está Pedro poniendo la pelota en juego. Zubizarreta, el balón al palo. López envió ese balón al palo. Minuto 47 y 50 segundos. El remate de López se marchó al palo en lo que podía haber sido el 1-3 justo antes de llegar al descanso. Caminero entregando ese balón para Pirri. Pirri buscando posición de disparo, se la dio demasiado larga y recuperaba el Barcelona. Vemos el remate de López al palo. Incluso Kosecki, que no acierta ahí cuando el balón le rebota. Acaba de terminar la primera parte. Ahí tienen de nuevo el remate de López al palo. Y con esa jugada acaba la primera mitad del partido. Descanso, por tanto, en el Calderón. Atlético de Madrid 0, Barcelona 3. No se vayan, en un momentito estamos con la segunda parte. Y qué segunda parte. Impresionante remontada del Atlético de Madrid. Para comentarles y narrar la segunda parte de este espectacular Atlético de Madrid-Barcelona. 30 de octubre del 93, Estadio Vicente Calderón. Al descanso, Atlético de Madrid 0, Barcelona 3. Ahí estamos viendo a Diego y a Zubizarreta, a los dos guardametas de ambos equipos. Y en el descanso, ¿qué pasó de verdad, Manolo? Hombre, en el descanso la realidad es que, bueno, era un 0-3 en un primer tiempo, era una derrota humillante. Si seguíamos en esa línea, pues lógicamente nos iban a meter otros 3. Sí, sí. Y bien, pues ahí apelamos un poco, tanto Cacho como entrenador, un poco sus instrucciones a nivel deportivas, tanto adelantar líneas y presionar mucho más, tener más agresividad. Y después, pues que yo creo que fue una nota muy positiva, cómo salimos, o la actitud, ¿no?, en el segundo tiempo. Pues bueno, pues entre nosotros hubo tensión, hubo palabras más altas que otra, y creo que todo ello fue beneficioso para el transcurrir del segundo tiempo. Hemos visto a Roman Kosecki, luego nos detendremos en ese episodio, porque lógicamente cuando alguien se va a 0-3 al descanso en casa y tienes la posibilidad de perder 6-0, no llegas al vestuario y le pones la mano encima del hombro al compañero. Tiene que haber recriminaciones, tiene que haber palabras más altas que otras. Ahí hemos visto ya, pues, un avisito para Laudrup, nada más comenzar la segunda parte, ¿no, Cacho? Bueno, sí, prácticamente tú sabes que un jugador como Laudrup, si tú lo dejas pensar y le dejas tener el balón en posición cómoda para él, es un jugador que te va a hacer jugadas espectaculares. ¿Por qué? Porque es un jugador que tiene muchas condiciones y mucha visión de juego dentro del terreno de juego, y bueno, tratábamos de que ese jugador no pueda recibir con comodidad, y eso es lo que se ha reflejado. En una palabra que también se habló de que había que amedrentar a según quiénes, ¿no? Exacto, pero es una cosa que pasa en todos los equipos, ¿no? Cuando tú tienes jugadores enfrente que saben que son jugadores que no les guste que lo estén manoseando, que lo estén encimando en el partido, a veces le cuesta, y entonces el jugador contrario se crece y no lo deja prácticamente pensar tanto cuando tiene el balón, ¿no? Ahí Laudrup tuvo ya el primer recado para que supiera de qué iba a ir la segunda parte del encuentro y que no pensara que iba a ser como la primera. Atención a Juanma López. Rápidamente van a pasar cosas en esta segunda parte. Goicoechea, el que ha llegado al cruce. Balón para Juanma López. Hay falta del propio López en su afán por llevarse el balón. Era importante para el Atlético marcar pronto un gol para crearse la ilusión a sí mismos y a la grada de que era posible levantar aquel muro enorme de 3 goles frente a un gran equipo. El Barcelona, campeón de Liga además la última temporada, con grandes jugadores. Esta es la falta repetida, el empujón de López sobre Pep Guardiola. Entra la pelota en juego, por tanto, el conjunto barcelonista. Va a sacar, vamos allá, Eusebio, tipo tranquilo donde los haya, bastante alterado por otra parte con López, ¿eh? Sí, pero si te das cuenta, el comienzo del segundo tiempo, ¿no? Recuperamos mucho más el balón. 2 acciones, la de Laudrup y ahora la de Koeman con López. Está con Eusebio, o sea, estábamos mucho más metidos y sabíamos que todos juntos... Atención, Roman Kosecki, va a encarar Kosecki dentro del área, atención a Kosecki, gol del Atlético de Madrid. Gol del Atlético de Madrid que marca el primero, 2 minutos y medio de la segunda parte. Primer gol de Roman Kosecki en esta temporada 93-94. 2 minutos de la segunda parte. El primer gol del Atlético y una piedra sobre la que edificar una posible remontada. Un contraataque prácticamente sin elaboración, con un balón largo, Kosecki en velocidad y batiendo muy bien a Zubizarreta en la salida.
Sí, sí, define fenomenal Roman Kosecki por debajo del cuerpo de Zubi, y es un poco la actitud con que salimos, el talante con que salimos en el segundo tiempo. O sea, adelantamos líneas, como bien nos comentó Cacho en el descanso, porque ya daba igual perder por 3 que por 5. Y lógicamente ya presionábamos en campo del Barcelona, ahí de que recuperábamos pronto el balón y nosotros arriba teníamos mucho peligro. Cartulina amarilla para Guillermo Amor por esa falta sobre Pirri. Y por tanto el balón para el conjunto rojo y blanco. Ahí vemos a Guillermo Amor, que le mete la mano en la cara a Pirri. Efectivamente el Atlético había impuesto un nuevo escenario, un escenario más agresivo, más de lucha cuerpo a cuerpo, más físico. Y ese escenario le iba a ser mucho más propicio que el de la primera parte. Roman Kosecki luchando ahí por ese balón, se va al suelo en la misma frontal del área. No ha indicado nada López Nieto. Y como decíamos anteriormente, Manolo, pues en el descanso tuvo que haber recriminaciones entre unos y otros, porque después de un 0-3 y ante la posibilidad de marcharte con un 0-6 en casa, pues uno no se puede quedar impasible, está claro. Sí, sí. Como he comentado anteriormente, pues evidentemente entre nosotros, ojo, pero para bien del equipo, pues hubo reproches de que, por ejemplo, pues bueno, Koeman no tenía que desplazar tan solo el balón, Laudrup no tenía que recibir y tan solo, y no le teníamos que dejar ningún metro. Romario tenía problemas, eso es. Romario no podía acampar a sus anchas, por lo tanto, pues entre todos, y como se está viendo, mucho más ritmo, mucha más intensidad. Atención a esa llegada, inició la jugada Manolo Caminero, ha estrellado esa pelota en Miguel Ángel Nadal. El partido ha dado un vuelco completo desde el punto de vista anímico. El Atlético, apoyado en ese gol, tiene una fe renovada. Y el Barça está mucho más temeroso, mucho más metido atrás. El disparo de Pirri ha pegado en Koeman. Otra vez el balón para Pirri. El Barcelona intenta sacar la pelota controlada. Guillermo Amor. Ahí llegan dos hombres por detrás y otro recadito nada más empezar. El nivel de agresividad ha cambiado de 0 a 100, ¿eh, Cacho? Bueno, sí, porque bueno, estábamos jugando todo. En ese momento el Atlético de Madrid estaba jugando todo, y el prestigio también de los jugadores, porque un equipo como el Barcelona, que te esté ganando en tu propio campo 3-0, y ver la posibilidad que si el equipo se presionaba un poco más arriba del centro del campo, a ellos le iba a traer muchos problemas, porque no iban a tener la comodidad necesaria que tenían que tener. Y así a medida que va transcurriendo el partido se está reflejando de lo que se habló dentro del vestuario, ¿no? Y fíjate que rápido lo ha captado la grada, 5 minutos y el estadio se ha revolucionado por completo. Sí, sí. Otra vez acciones, el gol nos dio mucha sala, nos dio vida, y a nosotros, y contagió a la afición. Evidentemente, ¿qué podemos decir? La afición estuvo apoyándonos durante todo el partido, pero más aún con este primer gol y el segundo tiempo, que disfrutaron muchísimo. Hemos visto la cartulina amarilla para Caminero por esta entrada sobre Ferrer. Ha habido muchas faltas ya en este comienzo de la segunda parte. Ahí llega tarde Caminero, zancadillea al lateral derecho del Barcelona. Y por tanto, cartulina amarilla para el 8 del Atlético. Ha quedado Ferrer lastimado y vemos a Zubizarreta. Quedaba todavía mucho tiempo por delante. Estamos en el minuto 6 aún de la segunda mitad. Está 2 goles abajo el Atlético. Pero las cosas empiezan a verse con otra perspectiva después de lo visto en estos primeros minutos de la segunda parte. No había habido cambios, por cierto, en ninguno de los dos equipos en el intermedio. Hemos visto que ya había habido cambios en la primera parte. Kiko por Luis García, obligado, porque Luis García estaba con problemas físicos. Y Miguel Ángel Nadal por Chiqui Begiristain. También cambio en el Barcelona, cambio táctico, porque Cruyff prefirió un futbolista de corte más defensivo, ya con 0-2 en el marcador en ese momento. López entregando ese balón para Roman Kosecki. Hay una falta de José Mari Vaquero, el más guerrero tal vez de todos ellos, de los jugadores del Barça. La falta sobre Quevedo. Y el balón, por tanto, para el Atlético de Madrid. Está Manolo preparado para sacar. Saca rápido Manolo, no llega Kiko. Ha conseguido sacar Nadal. Ferrer llega a tocar levemente. Caminero en lucha con Laudrup. Toca Guardiola. Ahí está Laudrup con el balón controlado. Laudrup. Y hay una nueva falta. Está claro que Laudrup ha caído muchas más veces en estos 5 primeros minutos que toda la primera mitad. Y cartulina amarilla por esa entrada para Juanito. Eso lo tiene que notar también el rival, ¿no? Que las cosas en ese sentido han cambiado mucho. Sí, yo creo que sí. Yo creo que a medida que va transcurriendo el partido se está notando que ya en sí los
dos delanteros que tenían en ese momento el Atleti Madrid, que eran Kiko y Kosecki, y Manolo, que venía presionando de atrás, ya se le complicaba un poco la salida con claridad. Ya Guardiola había desaparecido un poco del terreno de juego y eso para nosotros era importantísimo, que él no pudiera coger el balón para hacer conexión con los delanteros del Barcelona. Porque si tú te pones a analizar, prácticamente ahora en el segundo tiempo Guardiola no tiene la comodidad necesaria como para él tener conexiones con los jugadores de atrás. Y se ve otra disposición de entrega del equipo. Juega la pelota Caminero entregando ese balón para Quevedo. 8 minutos de la segunda parte. En breve van a seguir sucediendo cosas importantes en el partido. Balón de Caminero, atención a la llegada dentro del área. El control no fue bueno de Pirri, porque de haberlo orientado se hubiera quedado prácticamente solo. Pirri encarando a Mor, intenta el caño. Pirri no puede llevarse el balón, si lo hace Kiko. Atención a Kiko jugando de espaldas. Su juego preferido, aunque todavía no era, lógicamente no tenía las grandísimas virtudes que luego desarrolló con el tiempo. Balón para el Barça. Vaquero. Vaquero con Eusebio. El cambio de juego de Eusebio para Romario. Ahí López ha metido la pierna porque Romario amenazaba con irse de nuevo solo. Retrasa Romario el balón para Laudrup. Lógicamente hay Romario en fuera de juego. El Atlético también estaba incurriendo en muchos riesgos porque estaba intentando remontar el partido y en algún momento el contraataque te podía casi pues marcar el cuarto y echarte abajo definitivamente, ¿no? Sí, pero no quedaba otra solución que intentar hacer acciones como esta de Kosecki, provocar faltas y un poco contagiar a todo, ¿no? Porque eso es lo que faltó en el primer tiempo. Yo creo que aquí viene el gol de... Sí. En un momento vamos a ver, porque esta jugada, presten atención, va a ser importante en el devenir del partido. Ahí estamos viendo a Kosecki. La falta es clara de Koeman, que obstruye la carrera del polaco. Y atención al lanzamiento de Pedro. Era un buen lanzador. Aquel año Pedro acabó con 5 goles la Liga, aunque hasta este momento no había marcado ningún tanto. Todavía mucho tiempo por delante. 10 minutos de la segunda parte. Atlético de Madrid 1, Barcelona 3. Vemos a Zubizarreta colocando la barrera en la que ya se integran Guardiola, Laudrup. Una barrera bastante escasita por lo demás. Sí. Está muy lejos. A Pedro. Sí. Ahí va. Pedro, pierna izquierda, golpea Pedro. ¡Gol! Gol del Atlético de Madrid. Segundo gol del conjunto rojiblanco. 10 minutos y medio de la segunda parte. Atlético de Madrid 2, Barcelona 3. Pedro acaba de marcar de falta directa. Y aquí, Cacho, sí que empezaba la gente a creer en el milagro porque quedaban 35 minutos por delante. Sí, se empezaba a creer ya un poco en sí de lo que se había hablado dentro del vestuario y se reflejó dentro del terreno de juego. Entonces eso es lo que contagió y a una afición tan importante como la del Atleti Madrid, que le dio también al equipo un poco de ala. ¿Por qué? Porque se volcó con el equipo, veía que era o morir o morir. Entonces eso también es importante para los jugadores. Y ahí tener una afición como el Atleti Madrid, ¿no? Hablando de la jugada, sorprende la barrera tan escasa, ¿no? Tan solo 2 hombres para un jugador que lanzaba bien las faltas como era Pedro. Sí, fue un error del Barcelona, evidentemente, al poner solo a 2 hombres. Y bueno, nos favoreció esa acción, ¿no? Aunque Pedro, todo el mérito es de Pedro porque golpeó el balón con su frontal de la pierna izquierda de una manera espléndida y maravillosa. Gran disparo de Pedro, 2-3. El Atlético va a seguir apretando. Ya ven que la adrenalina está en un nivel muy alto. Y como prueba de esa entrada, creo que era de Quevedo, que le vale la cartulina amarilla al teórico lateral derecho del Atlético de Madrid aquel día. Porque claro, el Atlético estaba absolutamente envalentonado después de verlo todo perdido. Aquí uno empieza a hacerse la idea, no de que va a empatar, de que se va a llevar el partido. Sí, nosotros veíamos ya un poquito de luz a este partido, a este resultado. Y ya con 2-3 y con bastantes minutos por delante en el segundo tiempo, veíamos que era posible. Nosotros en el campo, yo recuerdo perfectamente que nos mirábamos y decíamos que podíamos, ¿no? Y al final, gracias a Dios, se consiguió. ¿Y qué le dices a Quevedo, Cacho? No, que no lo dejara salir con comodidad porque iban a presionar Kosecki y Kiko y si nosotros no íbamos a presionar por banda, ellos iban a salir con tranquilidad y iban a romper el trabajo de los dos que tenían adelante. Estamos viendo a Juan Carlos, que suple a Guardiola. Es el segundo cambio en las filas del Fútbol Club Barcelona. Minuto 12 de la segunda parte cuando se produce la sustitución. Juan Carlos por Guardiola, que es un cambio una vez más defensivo, porque Juan Carlos era un lateral
Y Guardiola, no hay que decirlo, era el cerebro del equipo y el hombre por el que pasaba todo el fútbol en el centro del campo. Eso también manda un mensaje desde el banquillo contrario tanto a los suyos como a los rivales, ¿no? Sí, nosotros viendo este cambio pensábamos que el Barcelona pues tenía miedo y veía la que se le podía venir encima, como así sucedió. Por lo tanto, incluso nos motivó mucho más este cambio. Ahí está Manolo buscando el desplazamiento largo a la izquierda. Hay una falta en el salto a favor del Barcelona. Falta de Pedro, indica López Nieto en ese salto. Y es lo que se refleja aquí en el partido. Fíjate que el Barcelona, donde no tiene el balón, prácticamente es un equipo que es nulo y lo sufre. Y en ese momento el Atlético de Madrid logró tener el balón y no se lo prestó. Entonces ellos ya empezaron a sufrir lo que es en la parte defensiva, tanto como Koeman, como Ferrer, como los jugadores que estaban jugando en ese momento. ¿Por qué? Porque no tenían el balón y no tenían el criterio necesario para tener las conexiones con la gente que tenía en ese momento, que era Guardiola, que era Ladru. Ya a medida que va transcurriendo el partido, eso se va notando también el trabajo de los jugadores, ¿no? Ahí está el balón para Roman Kosecki, se marcha por la derecha, Kosecki apurando la jugada, le derriba a Juan Carlos, es también un futbolista muy rápido Juan Carlos, pero Kosecki ahí le desbordó, ha provocado la falta y le muestra la cartulina amarilla López Nieto a Juan Carlos, nada más salir al partido. Entrada, llega tarde el lateral. Qué cambio dio el partido, ¿eh? Parece el primer tiempo es todo el Barcelona y el segundo todo del Atlético. A Heredia no le hemos visto la primera parte y ahora está todo el rato fuera ya. En el segundo, en el primer tiempo quisiste meter detrás del banquillo, no, pero no te dejaron, en un pozo estaba. No quería salir ni a mirar. Son cosas que pasan en el fútbol y esto es así. Este es un partido que por muchos años que pasen, todo aquel que estuvo en el campo no lo puede olvidar porque es impresionante. Sí, es impresionante de este calibre. Sí, es verdad, es verdad. Ahí vemos la jugada repetida. Y eso es lo importante, la grandeza de un equipo como el Atlético de Madrid, de tener jugadores que dentro del terreno de juego hicieron todo lo imposible para dar vuelta al resultado y hacer las cosas que verdaderamente tenía que hacer el Atlético de Madrid, tratar de trabajar un poquito más, ser un poquito más agresivo en el sentido de la palabra de no lastimar a nadie, sino ser más agresivo para que el contrario sepa que está presente el Atlético de Madrid también, que eso es importante, ¿no? Ha dejado pasar Solozábal, el desplazamiento largo ahora erróneo. Toma un pequeño respiro ahí el Atlético porque lógicamente mantener ese ritmo tan altísimo que se ha mantenido en los 10 primeros minutos se resulta muy difícil. Ahora el fruto ha sido muchísimo del 0-3, se ha pasado 2-3 y el Barça ya tiene la tarjeta de visita de que aquello no va a ser fácil ni mucho menos. Balón para Caminero, ahí está Manolo desplazando al lado derecho, López entregaba para Kiko, salió Juan Carlos que metió la pierna y envió el balón por la línea de banda. Es una rodillera, Kiko, supongo que tendría algún problema esta semana. Sí, andaba problema de rodillas, sí, tenía un golpe. Una falta ahí cometida por Miguel Ángel Nadal. Luego definitivamente se había olvidado ya de su posición de lateral derecho, ¿no? Hacía bastante tiempo. Estaba ya más incrustado en el centro del campo. Exacto. ¿Tú lo dices por Quevedo? Sí, ya estaba. Exacto. Arriba. Porque la verdad es que el Barça arriba en la segunda parte ha sido 0 hasta este momento. Romario no ha tocado el balón y Laudrup las pocas veces que lo tocó ha sido para caer derribado, así todas ellas. Caminero, atención a ese balón llegando desde atrás Kosecki, que impulsó con la izquierda, pero se ha marchado muy alto, desviado. 17 minutos se cumplen ahora, se van a cumplir de esta segunda parte. Atlético de Madrid 2, Barcelona 3. Ahí vemos la jugada repetida. Estaban fuera de juego. Porque hay pequeño respiro del equipo porque ese ritmo era imposible de mantener durante tantos minutos, ¿no? Sí, el ritmo del segundo tiempo con los 2 goles nuestros pues fue impresionante. Por lo tanto, eso es imposible mantenerlo. Y aquí, pues bueno, ya estaba un poquito más igualado, pero siempre, ¿no ves? Con esas ganas para recuperar el balón e ir para arriba. Nosotros ya no podíamos jugar y mantener el balón, sino jugar de una manera vertical para intentar cuanto antes conseguir el empate. Ahí Caminero robando la pelota, arrebatándosela a Laudrup. Caminero que la va a perder, sin embargo, después ante Laudrup. Se lleva la pelota al danés. Laudrup la mete para Romario, que por primera vez toca el balón en la segunda parte, minuto 18. No puede Romario llevarse el balón. Las facilidades habían acabado en la primera parte.
Y ahora todo eran dificultades para el Barcelona una vez que superaba la línea de medio campo. Ha quedado derribado, lastimado. ¿No? Bonito. Parece que es. No, es Kiko, sí. Kiko. El hombre que ha quedado lastimado, pero no era en la jugada que hemos visto repetida, sino en otra diferente, anterior. Ahí Cacho Heredia dando instrucciones. Parece que era Juanma López, ¿no? Sí, Juanma, sí. Esta es la falta de Juan Carlos sobre Kiko, que motivó que el gaditano estuviera lesionado momentáneamente sobre el terreno de juego. La verdad de este equipo es muy simple. La verdad que verdaderamente había jugadores, como dijo, ya reiteró Manolo, de lo que se había conversado dentro del terreno de juego. Prácticamente cuando hay discusión entre compañeros quiere decir que hay hombres dentro del terreno de juego. Y cuando hay hombres dentro del terreno de juego se refleja después en lo que uno se pueda llegar a decir dentro del vestuario, ¿no? Y ahí donde ellos lo han demostrado y han sacado esto adelante ellos solos. ¿Por qué? Porque saben que el trabajo de ellos es eso, y si hay jugadores que se tienen que decir cosas como se ha dicho, y era para el bien del equipo y para el bien de los compañeros, porque eso es una cosa que está dentro de la regla de un vestuario, ¿no? Porque yo he jugado en Atleti Madrid, también he tenido compañeros que a veces hemos dicho cosas que ha sido importante para el equipo, y en este momento eso ha sido fundamental dentro del terreno. El balón se ha perdido por la línea de banda. Avanzamos ya hacia el minuto 20 de la segunda parte. Eusebio poniendo la pelota en juego. Está Vaquero, pero roba con mucha rapidez la pelota al Atlético, que presiona muy insistentemente, haciendo un gran despliegue físico en esta segunda parte. Balón largo, corre Pirri, también Caminero. Ahí va a llegar Pirri antes de que el balón supere la línea lateral ante Ferrer. Pirri intentó sortear al adversario y ha provocado el saque de esquina. En el ímpetu con que está corriendo el Atlético en la segunda parte está quedando bien patente el nivel de motivación extremo que tenía cada uno de los que estaban sobre el terreno de juego. Va a poner la pelota en movimiento el Atlético. Lanzamiento al interior del área pequeña. Zubizarreta se hace con la pelota. Está presionando ahí la salida del portero. Cada detalle era un ejemplo de estar muy metido en el partido, Manolo, en esta fase, ¿no? Sí, estábamos, como hemos comentado, muy convencidos de que podíamos remontar este partido, como así fue. Y lógicamente yo lo que estoy viendo es que ahora mismo son protagonistas todos. O sea, anteriormente en el primer tiempo pues, destacaron 2 o 3 jugadores con acciones más o menos importantes, pero ahora cada uno en su posición y en su parcela del terreno de juego pues estaba cumpliendo perfectamente. Yo creo que ahí llegó el éxito del equipo. Ahí está Romario. Atención a la llegada por la izquierda de Eusebio, con el balón controlado el vallisoletano. Eusebio delante de él tiene a Juanma López. Entrega Eusebio atrás. Vaquero. Intervino Guillermo Amor, Miguel Ángel Nadal. El pase no fue bueno, no va a poder llegar a por ese balón el jugador del Barcelona, era Goicoechea, el que lo intentaba, y habrá saque de puerta a favor del Atlético de Madrid. Estamos ya casi en el ecuador de esta segunda parte. 21 minutos de la segunda mitad. El Atlético, que perdía 0-3 en tan solo 10, se había puesto ya un gol por debajo en el marcador. 2-3. Marcó Roman Kosecki el 1-3 y marcó Pedro en un lanzamiento de falta directa el 2-3. Pirri mucho más participativo que en la primera parte. Había fuera de juego. Balón, por tanto, para el Barcelona. Barcelona que todavía no ha creado una sola oportunidad de peligro. Fuera de juego que no había, por otra parte. Exacto. Vaquero. Vaquero con Romario. Romario con Laudrup. Laudrup, Romario. Atención a Romario, que se metía con el balón controlado. Había levantado la bandera al auxiliar, indicando posición antirreglamentaria. Romario, lo que pasa es que basta que la toque una vez para hacerte la jugarreta. La primera parte había sido de asustar. Y en la segunda parte, de momento, estaba siendo un mero espectador. Sí, pero ya tenía más cerca Solozábal, ya tenía menos metros para poder maniobrar, ¿no? O sea, los marcajes fueron mucho más estrechos en este segundo tiempo. Ahí se enfada Manolo. Después de esta última acción en la que López Nieto ha indicado falta. Y hasta lo ha parecido, ¿eh? No. Yo creo que se ha tirado Ferrer, ¿no? Agarraría otro, no sé. Balón de Nadal, atención a Romario. Romario dentro del área, ahí sí que hay que tener cuidado, porque en ese tipo de jugadas es donde te acaba matando. Ahí estuvo muy atento Juanito. López.
Manolo. Yo creo que aquí va a ser el... Atención para Roman Kosecki, el centro de Kosecki, el remate de Kiko, una muy bonita jugada. El remate de Kiko por encima del travesaño, muy bonita la jugada. Debió descender muchos metros en busca de la pelota, ¿eh? Porque ya prácticamente Manolo y los demás compañeros se sentían protagonistas del partido. Entonces eso te da la idea de cuando son jugadores que son protagonistas y tener un resultado adverso. Entonces ahí te das cuenta el jugador cuando quiere ser protagonista, como en el caso de Manolo, que aquí está presente con nosotros, que él veía que eso no se podía escapar. Entonces eso también te da una seguridad para que ellos se sientan complacidos que ese partido no se iba a perder. Aparte, si tú estás viendo en este momento las conexiones prácticamente de Laudrup con el verdadero centrocampista que era en ese momento Guardiola, ya se cortaron esas conexiones. Y entonces el Atlético de Madrid tuvo más el balón, tuvo más criterio, profundizó más, con más claridad y le estaba haciendo mucho daño a la parte defensiva del Barcelona. Ahora hay una mano de Juan Carlos después de errar en el despeje junto a la banda izquierda. Balón dentro del área para Kiko, por detrás Koeman. Kiko junto a la línea de fondo y habrá saque de esquina a favor del Atlético de Madrid. Está mascándose el empate a 3. El Atlético lo está persiguiendo ante un Barça que intenta mantener el tipo defensivamente hablando, pero que ha caído en la nulidad atacante. Pirri poniendo la pelota en juego al asturiano. Ha despejado Nadal. Laudrup recupera el disparo de Caminero, que ha perdido muy lejos. Bizarreta, el que va a poner el balón en juego. Vemos la chilena de Laudrup y el intento de Caminero desde muy lejos. Muy difícil desde ahí, pero hay que intentarlo desde cualquier zona del campo. Entró con fuerza y Juanma López. El balón se perdió por la línea de banda. Balón para el Barcelona. Eusebio. Eusebio el que va a poner la pelota en juego, entregó para Vaquero, de nuevo Eusebio, Miguel Ángel Nadal. La pelota para el Atlético de Madrid era Kiko, que la perdió Eusebio, pero Kiko puede recuperar la falta. Hay falta, indica López Nieto, de Eusebio sobre Kiko. Aquí lo vamos a ver repetido, la falta es muy clara porque Eusebio llega tarde. Golpea en la rodilla en la que no estaba lastimado Kiko. Balón para Roman Kosecki, encarando por ahí por el lado derecho. Muy poquito espacio, va a intentar la salida Kosecki, el centro. Ha despejado Miguel Ángel Nadal. El Barça metido a achicar balones en los últimos minutos. López. Manolo metido ese balón para Caminero. Caminero se fue del primer adversario, no pudo hacerlo con el segundo y el Barça está prácticamente metido atrás. Cerrado, sí, todos, sí. No, el Barça ya no estaba, el Barcelona no estaba cómodo en absoluto, ya veía lo que se le venía encima y nosotros estábamos jugando, que es como yo pienso que hay que jugar el Barcelona, en su campo, ¿no? Ahí robábamos mucho balón y ahí nosotros hacíamos jugadas rápidas, que eran el peligro que nosotros teníamos. Por lo tanto, bueno, fue un monólogo en el segundo tiempo con nuestro juego y al final tuvo su recompensa. Atención, porque van a pasar cosas muy pronto también en el partido, cosas que van a variar sustancialmente el devenir del resultado. La pelota para el Barcelona. Kiko presionaba para intentar recuperarla. Juega la pelota Pirri con Caminero desde atrás. Sale Nadal para hacerse con el balón, con su potente zancada avanza. Y se reclama falta. El árbitro no entiende como tal esa caída de Miguel Ángel Nadal. Balón para el Atlético. La deja Quevedo para Manolo. Manolo adelanta por esta misma banda, por la derecha. Balón para Kosecki, que alcanzará línea de fondo. Forzadísimo Kosecki. Había pegado la pelota en la cabeza y de ahí que el balón se le hubiera adelantado en exceso. Hubiera perdido la oportunidad de haber centrado con eficacia. Esto es la jugada anterior. Efectivamente más parece que Nadal va hacia el defensa que el contrario. Juega el Barça con el Atlético presionándole insistentemente ahí en el centro del campo. Pirri mete la pierna, envía el balón por la línea lateral. Muy incómodo ya Laudrup en la recepción de la pelota y el público han enchufado en el partido como el equipo.
De nuevo Laudrup, ante la presión de Caminero. Adelantaba Laudrup ese balón, error en la entrega, balón para Kiko, mete la pierna Vaquero. Recuperaba Nadal para Koeman. Koeman adelanta hacia Eusebio en la parte izquierda. Eusebio en corto con Vaquero. Ahí ya muy cerrado el Atlético, con todos los hombres en la presión. Koeman. Balón de Koeman hacia Romario. Ventaja para Diego, que toca su primer balón de la segunda parte. Diego largo. Ferrer, atención a Ferrer, que ha tocado mal. Balón para Kosecki. Kosecki se va a acomodar. ¡Gol! Gol del Atlético de Madrid, que marca el tercero. 28 minutos y medio de la segunda parte. Y el Atlético empata un partido imposible. Atlético de Madrid 3, Barcelona 3. Segundo gol de Roman Kosecki. Un error de Albert Ferrer. Y Kosecki ha sacado petróleo de una jugada prácticamente inexistente. 3-3 y todavía 17 minutos por delante. Ahí está el control de Kosecki con la pierna derecha. Se la coloca en la izquierda y cruza de maravilla. 3-3, todo fruto de un error de Ferrer. Y no podía imaginar que se iba a sacar tal provecho, claro. Sí, fue un saque de meta de Diego. Y bueno, ya un poquito Ferrer, con la suerte para nosotros que le va a Kosecki, ¿no? Que muy bien se perfila por su lado izquierdo y tira un disparo raso que no puede hacer nada Zubizarreta. Pero claro, estábamos ahí, estaba ahí Kosecki, o sea, nosotros queríamos empatar el partido y ya lo teníamos. Ahora, pues bueno, era un poco mantener un poco y tener la suerte de intentar conseguir el cuarto. Ahí hemos visto el 3-3 y la reacción del banquillo, una auténtica locura aquello ya, ¿no, Cacho? Bueno, sí, tú date cuenta de pasar a estar con un resultado angustioso como era el del primer tiempo y encontrarte en el segundo tiempo con un resultado de 3-3, eso te da una alegría y una satisfacción enorme de la calidad de los jugadores que tenía el Atlético de Madrid en ese momento, ¿no? Porque por mucho que en el descanso haya todo lo que haya, levantar un 3-0 es histórico, se consigue una vez en la vida. Sí, no, ahí son excepciones, esta fue una de ellas, afortunadamente pudimos disfrutarlo y yo pues me considero muy feliz de poder haber participado en este partido memorable e histórico para el Atlético de Madrid. Recordar que hubo una este año también en Copa de Europa del Deportivo con el Paris Saint-Germain. Eso es, sí. Claro, pues son contadísimas oportunidades, se dan cada ciertos años una remontada de este calibre y por supuesto adquiere muchísima más relevancia según contra quién se remonta el partido. Claro, no se está remontando contra un cualquiera, sino nada menos que contra el campeón de Liga, el líder de la competición, el Barcelona, el Dream Team de Johan Cruyff. Ha tocado López. Atención a ese balón de Ronald Koeman. El partido acaba de comenzar, de alguna manera acaba de comenzar con un cuarto de hora por delante, pero con una diferencia. Anímicamente el Atlético está 7 cuerpos por delante del Barça. Bien, eso no quiere decir que el Barça esté muerto. El Barça es un equipo con una enorme experiencia y en cualquier momento te la puede jugar, pero viniendo de atrás todo se ve de otra manera diferente. Sí, porque nosotros, quieras o no, teníamos el empate a 3, que ya era un buen resultado, era empatar el partido y era un mérito tremendo para nosotros, ¿no? Ya de entrada al final, cuando realmente pues llega el premio del cuarto, pues imagínate la explosión de júbilo y de alegría que tuvimos todos. Vemos de nuevo el disparo de Kosecki. Cruzó muy bien el polaco ante la salida del portero. Y vemos a la gente, oímos a la gente enloquecida ya en la grada que bota el Calderón. Eso para el jugador también le da una motivación muy grande, ¿no? Porque que una afición te esté apoyando en este momento y el equipo se está brindando, eso contagia mucho al jugador también, ¿eh? Juega Nadal, estuvo a punto de perder el balón. El balonazo largo, va a recuperar en defensa Pedro para el Atlético. Minuto 32 de la segunda parte, 77 de partido. Atlético de Madrid 3, Barcelona 3. Recuerden, el Barça ganaba 0-3 al descanso. El Atlético, una remontada memorable. Se ha puesto 3-3 en media hora de la segunda parte. Tendrá la pelota en juego el Barcelona. Ha tocado ese balón Solozábal. Ronald Koeman de cabeza. Le va a caer sin embargo a Pirri. Posibilidad de contraataque para el Atlético. Pirri con el balón. Kiko por el centro. Pedro por la izquierda. Hacia Kiko va el balón. Sale Zubi. Se hace con la pelota. Zubi entregando para Vaquero a Eusebio. Vaquero con Romario.
El estrella del partido ha pasado a pasar completamente inadvertido en esta segunda parte. Laudrup perdiendo ahí ante Caminero. Se va de 2 hombres Caminero. Lleva hasta 3 hombres en el apoyo. Es un 4-4. Caminero entregando para Roman Kosecki. Kosecki encarando por velocidad a Juan Carlos. Busca el lanzamiento cruzado. Se pierde fuera. Lógicamente estaba pleno de confianza Kosecki en ese momento del partido. Bueno, yo quería resaltar, o sea, todos fuimos importantes, ¿no?, en este partido en el segundo tiempo. Pero las acciones de Caminero y de Kosecki yo creo que fueron importantísimas y fueron un poco las que sentenciaron un poco a nuestro favor pues este resultado final. Yo creo que se echaron el partido a sus espaldas y creo que fueron los 2 hombres más importantes del Atlético de Madrid. Juega de nuevo el Atlético de Madrid en defensa. Balón para Juanito. 34 minutos se van a cumplir de la segunda parte. Tocó Juan Carlos. Entrega a Juan Carlos para Eusebio. Este combina con José Mari Vaquero. Vaquero busca a Guillermo Amor. Amor con la pelota controlada. Hay Nadal con apuros ante Manolo. Va a recuperar sin embargo Caminero. Kosecki. Kosecki ante la presión de Juan Carlos. Hay falta, indica López Nieto, del defensa leonés sobre el delantero polaco. Caminero buscando a Kosecki por el lado derecho. Ahí se reclama la falta. Se va a indicar uno de los mejores partidos de Kosecki seguro con la camiseta del Atlético. Este que estamos viendo. Así se lleva por delante el auxiliar en la caída. No hay falta sino simplemente saque de banda. Balón para Manolo. Manolo lo pone dentro del área para Kiko. No vale. Indicado falta de Kiko. López Nieto al recular para ganar la posición. López Nieto indicado falta. Ya empezaban a gestarse algunos de los puntos fuertes del fútbol de Kiko, que por entonces era incipiente realmente, ¿no? Sí, no. Kiko lógicamente venía con una trayectoria buena en el Cádiz, pero donde se dio a conocer y donde desplegó su fútbol fue aquí en el Atlético de Madrid. Y desde luego que, como he dicho antes, ha sido un símbolo para todos los atléticos. Vamos a ver, porque ahí López se ha ido al suelo. Romario estaba metido en el asunto. Y hay cartulina amarilla que muestra López Nieto. Ahora la impresión de que hubiera podido haber una agresión. Ahí vemos a Juanito dialogando con el colegiado malagueño. Porque la impotencia ahora aparece en el lado del Barça. Claro, es muy duro aceptar que de tener un partido completamente controlado y ganado 0-3 puedas pasar a estar en el empate a 3, tener que luchar incluso por no perderlo, nada menos. Aquí vemos a Romario. Ahí con López. Y al final hay cartulina amarilla, pero vamos, parece una jugada bastante habitual dentro de un partido de mucha tensión, salvo esta última patada que había sacado Romario, que lógicamente había pasado de hacerlo todo a estar pues tan frustrado como el resto de sus compañeros, Cacho. Sí, yo creo que sí, porque el Atleti estaba muy vivo y se está reflejando en el terreno de juego. ¿Por qué? Porque en líneas defensivas el Atleti se sintió más seguro, encimando un poco más cerca a los jugadores como Romario. Entonces Romario no tenía los espacios necesarios, entonces le generaba de lo que hizo recién con López, generarle un golpe, ¿no? A ver, ese balón adelantado, intentaba llegar Kosecki, minuto 36,5 de la segunda parte. Nos vamos aproximando al momento de la verdad, el momento más importante del partido. Ahí se la llevaba Vaquero, pero aparece para recuperar el balón Quevedo para el Atlético. Lo hace, se la va a llevar finalmente Kosecki. Atención a Kiko. El remate de Kiko se va a perder desviado. Golpeó apenas con la punta de la bota Francisco Narváez Kiko. Y el balón se perdió desviado. Pero sigue llegando el Atlético arriba. Y sigue dando la impresión de que puede ganar el partido en cualquier momento. Manolo intentando ahí recuperar el balón. Seguía muy fuerte en la presión el Atlético. Muy agresivo para recuperar el balón, y se ha borrado de un plumazo todo ese fútbol fácil y de toque de la primera parte del Barça, ¿eh? Sí, desde luego que el Barcelona pues pasó desapercibido durante todo el segundo tiempo. El único equipo que existió fue el Atlético de Madrid, como estamos viendo y comprobando, y fuimos muy superiores a ellos en todas las líneas, tanto en el aspecto defensivo como en el centro del campo, y a la hora de finalizar pues también fuimos bastante superiores. Juega la pelota Pedro. El balón se ha estrellado en Goicoechea. Se perdió por tanto por la línea de banda.
Ahí está el lateral del Atlético, autor del segundo tanto del conjunto rojiblanco, poniendo la pelota en juego. Koeman. Buen control de Koeman. Adelantó para Guillermo Amor. Hay falta sobre Guillermo Amor. Pide calma López Nieto. Y va a haber cartulina amarilla. Y va a haber roja. Cartulina roja. Seguramente por la protesta. Cartulina roja para Pirri. Se queda por tanto con 10 hombres el Atlético de Madrid. Y esto añade un nuevo elemento al partido. El partido estaba muy nivelado en cuanto al resultado, pero el Atlético estaba ahora en franquía para llevarse la victoria. Pero lógicamente la expulsión de Pirri abre un nuevo escenario. Y es que el Barça ahora está con superioridad y se convierte lógicamente en el favorito para ganar el partido. ¿Cacho? Sí, la verdad que sí, en ese momento, tú date cuenta, se rompe todo lo que se estaba haciendo, pero la suerte estaba de cara en ese momento para el Atlético de Madrid. Siguió jugando de la misma manera, con las mismas ganas, la misma ilusión, y bueno, y de ahí en más se reflejó que él hizo el cuarto gol del Atlético de Madrid, ¿no? No, es un poco absurda la expulsión, ¿no? Voy a seguir una protesta. Sí, yo no recordaba esta jugada, esta expulsión. Yo tampoco, mira. No recordaba yo. Pues esto le da todavía un mayor realce a lo que va a pasar a partir de este momento, porque el Atlético está jugando con 10 hombres por la expulsión de Pirri, que acaba de producirse hace un momento, a 7 minutos para la conclusión del partido, por esa protesta, porque realmente la falta López Nieto no iba a sacar ni tarjeta. Fue seguro por algo que le dijo, ¿no? Sí. Fue ahí la entrada muy fea también, con la plantilla por delante del jugador del Barcelona. Jugó Vaquero entregando para Nadal. López. Ha recuperado López por esta banda derecha. No pudo hacerse con la pelota Kosecki. Roman Kosecki con el balón controlado. No, ahora sí López. Se quedó tendido en el suelo Kosecki después de esta acción, aunque el árbitro ha dejado seguir. Vaquero ha tocado en corto para Eusebio. Están diciéndole que envía la pelota fuera al público, pero el Barça no lo hace. Laudrup para Guillermo Amor. Desplegado ya el ataque del conjunto barcelonista. Romario en la frontal. Ha perdido la pelota Romario. Y ahí el Barça la verdad es que no estuvo especialmente deportivo, porque estaba tendido en el suelo un jugador del Atlético. Hay falta sobre López. Está muy caliente el partido, ¿eh? Sí. Ya era el que cometiera algún mínimo error, pues lo iba a pagar caro, ¿no? Y entonces era una pena por lo bien que lo había hecho el Barcelona en el primer tiempo y por lo sensacional que nosotros tuvimos en el segundo. Por lo tanto, ya había una tensión, unos nervios ahí en el campo tremendos. Vemos a Kosecki recuperándose ya del golpe anterior, en el que no se había señalado nada. Y esta es la expulsión de Pirri. Ese es el momento en el que algo le dice. Y rápidamente López Nieto se va hacia él y le muestra la tarjeta roja directa. Se queda con 10, por tanto, el Atlético. Balón largo, corría Kosecki, pero la ventaja para Zubizarreta. Zubi metiendo ese balón al lado derecho para Guillermo Amor. Amor combinando con José Mari Vaquero. La presión por parte de Manolo. Ahí empezaban a escasear ya las fuerzas porque... Ya pedía el vestuario yo rápido. Ya se estaba acabando la gasolina, ¿no? Ya se acabó, sí. Estaba sin plomo ya. No, la verdad que trabajó una barbaridad. Una barbaridad. Hizo el trabajo como verdaderamente lo sabe hacer, como un gran profesional. Y yo creo que eso también ha sido importante para el equipo. Sí, destacaba Manolo antes el partido de Kosecki y Caminero, pero me parece que el tuyo fue un partidazo, sí. Para mí porque te hemos visto en todas partes, ahí recuperando, pasando. Sí, sobre todo en el segundo tiempo participé mucho más. Participó más en el equipo también. Que eso pero todos, López también estuvo francamente bien, Quevedo, Pedro, Kiko, todos. Juega la pelota el Barça. Balón para Ronald Koeman, minuto 42 de la segunda parte. Atlético de Madrid 3, Barcelona 3. La entrada de Quevedo. Ahí va a llegar Juan Carlos para Laudrup. Laudrup habilita a Vaquero. Vaquero para Laudrup. No va a llegar el danés. Toda la ventaja para Diego. Pone la pelota en juego el guardameta del Atlético. Rápidamente. Ferrer hizo un gran control. Amor. Guillermo Amor, buen pase hacia el lado derecho, dobla Goicoechea por allí, el quiebro, atención que puede haber peligro, vuelve a doblar, muy buena la jugada, pero la ventaja es para López porque no había nadie en el segundo palo para el remate. Muy bonita la jugada del Barcelona, la primera que hacen toda la segunda parte, ¿eh? Sí, y me estoy poniendo nervioso, no vaya a ser que el Barcelona marque. La verdad que me estoy emocionando porque fue un partido muy bonito y bueno, tuvo al final el premio final. Ahí vemos a López porque llegaba Romario.
asegurando el central del Atlético de Madrid. Peligro de nuevo. La llegada de Eusebio. Eusebio para Romario, ahí se reclama penalti, el árbitro no lo indica, ha sacado López ese balón para Kosecki, corre Caminero por el lado derecho, minuto 43 de la segunda parte, atención a Kosecki, Caminero se mete, pierna izquierda, gol del Atlético de Madrid, marca el Atlético de Madrid el 4-3, impresionante la remontada del conjunto rojiblanco, 88 minutos de partido, parecía imposible pero ha sido cierto, el Atlético ante el campeón de Liga, ante el líder, ante el Dream Team de Cruyff, ha pasado del 0-3 al 4-3. Manolo, Caminero, Quevedo, Kiko, con las fuerzas que les quedan, celebran un tanto impresionante, inolvidable para todos, Manolo. Sí, muy bonito, como he dicho antes, pues muy emotivo todo salió a pedir de boca. Y bueno, este contraataque muy bien llevado por Kosecki a Caminero, que finaliza fenomenal, ¿no? Era el gol de la victoria, era el gol, pues bueno, que como he dicho antes, fue una explosión de júbilo por parte de todos y una alegría inmensa. ¿Y en el banquillo qué, Cacho? En ese momento, no, fíjate de la alegría que uno tiene en ese momento y la satisfacción que tienen estos jugadores, es la recompensa de esos grandes jugadores que tenía en ese momento el Atlético de Madrid, ¿no? Tú date cuenta que ahí está tener el un contraste. Exacto, ahí está. Fíjate el contraste del primer tiempo al segundo tiempo, lo que llega un equipo como el Atlético de Madrid. La cara de Cruyff de absoluta incredulidad, también de Carlos Resac, y el ataque. Esta jugada no se vio clara, ¿verdad? No se vio clara ahí dentro del área. Ahí, bueno, mete el pie Juanito y parece que Romario... Fue muy polémica esta jugada, sí, después, al día siguiente, sí, recuerdo, porque sí, los jugadores del Barça reclamaron penalti. De ahí vino después la jugada del... Pero decía lo que no se vio claro, decía irónicamente, porque ellos se fueron muy enfadados por esta jugada, pero qué más da después de una remontada tan impresionante como esta, ¿no? Ese despliegue físico, de esa agresividad, ese buen fútbol que exhibió el Atlético de Madrid en la segunda parte del encuentro. A punto de terminar el partido, minuto 45 de la segunda mitad, una de las páginas más bellas, no solo en la historia del Atlético de Madrid, sino en la historia de la Liga Española. Hay muchos nervios, como ven. Cartulina amarilla y para Pizzo, que acaba de salir al campo por ti. Por mí, ¿no? Sí. Que por fin ya te metieron al vestuario. Ya estaba al vestuario, ya esperando a mis compañeros y a todos para celebrar la victoria. Ahí le mete el puño, la verdad, Laudrup. Signo de la impotencia. Fijaros, un jugador tan elegante, tan frío como Laudrup, y hasta él estaba ya afectado, porque esto tiene que afectar tanto para bien como para mal. Es una circunstancia tan especial que no puede dejar a nadie frío. Balón largo, está a punto de terminar el partido. Ahí está Roman Kosecki en la frontal. El balón para el conjunto rojiblanco. Un día inolvidable, Manolo, en definitiva, ¿no? Sí, un día inolvidable, como estamos comentando, y épico para la historia del Atlético de Madrid, para todos los atléticos. Y en fin, yo pienso que este partido no se va a olvidar nunca, por cómo se produjo, ¿no? Por esa remontada en 45 minutos, jugando al fútbol con un despliegue físico enorme por parte de todos. Por lo tanto, bueno, un partido para recordar. Partido que te habrá gustado volver a ver, Cacho, ¿no? Sí, y me siento agradecido de poder verlo de nuevo, y esto es una satisfacción enorme por el Atlético de Madrid y por mí también, ¿no? Entonces esto es una cosa que se debe a lo que es el fútbol. El fútbol es una cosa que hoy te quita y mañana te da, y en este momento, en el primer tiempo, nosotros no tuvimos la suerte necesaria de cara a la portería, y fíjate, en el segundo tiempo, cuando nosotros llegamos con la ventaja necesaria, machacamos en los momentos adecuados, cuando ellos nos machacaron en los momentos que a lo mejor nosotros podíamos haber ido al vestuario con un gol a favor, ¿no? Va a poner la pelota en juego el Barcelona, a punto de terminar el partido. López Nieto da por concluido el encuentro dentro de un instante, y va a ser una explosión de alegría en el estadio Vicente Calderón, porque lógicamente nadie en el descanso, después de un 0-3, podía pensar que el Atlético le iba a dar la vuelta al encuentro frente al Barcelona hasta ponerse 4-3 por delante. Minuto 47 y 15 segundos. Bote neutral. Hay que repetirlo, indica López Nieto. El Barça lógicamente ya desquiciado en esos momentos por todo lo que había pasado sobre el terreno. El Atlético deseoso de festejar un triunfo tan importante como el que acababa de rubricar en su propio estadio frente a uno de los grandes del fútbol español, como es el Fútbol Club Barcelona. Ahí los últimos instantes ya del partido. Atención a la entrada por el lado derecho. Goicoechea. Diego el que se hace con el balón. Muy buena la salida del guardameta del Atlético. Como decía Manolo, habéis sacado, no vaya a ser que empate. Sí, no vaya a ser
Con el tiempo las cintas se hayan modificado. Se modifican, Y ¿no? haya un remate de Romario que no habíamos percibido en primera instancia y llega el 4-4. Hay que marcar Romario hasta el último momento, ¿eh? Incluso en las grabaciones, Sí, sí. que sea 8 años después. Ahí va a poner la pelota en juego el portero y se acaba el partido. Final del encuentro, explosión de júbilo en el Calderón. Atlético de Madrid 4, Barcelona 3. Fiesta del fútbol por la gran victoria del Atlético. Manolo, Cacho, gracias a los dos. No, Muy gracias, buenas noches. Gracias a ti. Gracias. Un gran partido. Cerramos esta edición, primera edición de este Que Noche la de aquí el fútbol, con ese protagonista caminero. Atlético de Madrid 4, Barcelona 3. Un gran triunfo del equipo rojiblanco, un histórico triunfo del equipo rojiblanco. Un saludo, buenas noches.